Espontáneo, natural. Gracias, y esto ya empezó. Ya la gente tiene que saber que estamos conversando. Gracias para por la este invitación, episodio. de verdad. Me siento... Tú estás poniendo las reglas, te estás adueñando como siempre. Como siempre, porque yo soy un espíritu rebelde, pero rebelde con causa, y con preparación, y con fundamento, y con talento, que es diferente. Hay que darte la bienvenida, porque la gente no sabe quién eres tú, aunque te adueñaste del programa y me estás entrevistando hasta a mí. este momento, en mi cámara 3, porque ya van a saber que, mira, qué espectacular me veo en esta toma. Es que es increíble. De verdad que estoy orgulloso de que me hayas tenido como director de fotografía de este podcast, porque esta iluminación está increíble. Yo estoy muy contento, Allyson, de estar acá presente en este proyecto que tú has llevado a una realidad luego de tantos años y tan... Sí, creo que han sido, o por lo menos hace un año mínimo, tú empezaste las grabaciones. Pero estoy seguro que antes de eso ya en tu mente venías creando, creando las ideas de cómo iba a ser creado materialmente. Y aquí estás, mira, con este proyecto realizado ya, saliendo al aire. Yo estoy muy contento porque además cuando teníamos 16, 17 años, ya han sido ¿cuántos años? Como 20 y pico. 20 y pico. Oscar, nunca nos imaginamos. Aquí. No, pero esto va a estar en YouTube. A mí no me da pena la edad. Nunca nos imaginamos que íbamos a estar compartiendo un episodio de tu podcast en los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate. Y con esta calidad. Yo estoy muy contento, te felicito. Y de verdad que para mí significa mucho. Es muy especial poder estar presente en este episodio y compartir contigo acá físicamente la elaboración de este proyecto en el que estás trabajando y el concepto que tienes, que me lo has comentado varias veces y la gente lo va a ir conociendo, pero tú ya me lo has conversado varias veces y sé lo que significa, y yo sé lo que significa también para un ser humano llevar a la realidad un proyecto que forma parte de su pasión, de algo que quiere hacer, no primordialmente porque va a ganar dinero, sino porque realmente tiene un propósito, un mensaje, y disfruta la creación de ese contenido, en este caso este proyecto. Así que muchas gracias por permitirme estar acá presente. Gracias por esa introducción y gracias por estar aquí y aceptar la invitación, porque eres un elemento valioso para este programa en el que nosotros hemos decidido traer acá personas no solamente que son mis amigos, sino que te vas a convertir en un amigo de una comunidad que estamos construyendo en base a la ayuda, uniendo a la gente en base a sentimientos positivos que nos unifican y no odio. Y yo creo que tú puedes traer mucho a la mesa, puedes traer mucho, aportar mucho a este programa en varios de nuestros pilares. Pero hoy específicamente, Oscar, porque sé que... De hecho, me pareció muy buena idea que me especificaras el pilar del cual vamos a conversar el día de hoy, porque son varios los pilares de los que está conformado tu programa. Y yo te dije que yo te podía colaborar con varios de ellos, pero como yo hablo tanto y nos podemos expandir mucho, me parece muy bien que hayas armado tu guión, porque además me mostraste tu guión muy estructurado para basarnos en un pilar el día de hoy. ¿Cuál sería? Además siento ¿Cómo se llama el pilar? Es de carreras. Es el pilar, eso es lo que iba a decir, que vas a hacer de mucho aporte. ¿Cuántas personas, verdad, están en nuestros países en Sudamérica y han pensado en cuáles son las opciones que tienen para venir a los Estados Unidos, ¿no? Ahí como yo dije desde el principio de este programa, que no estamos tratando de vender un producto, estamos tratando de acercarnos y tratando de ayudar sinceramente, ¿no? Claro, y producto que se vaya a vender tiene que pagar la publicidad para venderse, básicamente. Además. Pero en el caso de nuestros invitados, yo quiero que sean personas como tú, naturales, personas dispuestas a tender la mano. Fíjate, todo lo que dijiste ahorita es una realidad. Me has ayudado mucho en la parte artística, que eso es parte también de lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo ha transcurrido tu vida sobre carreras que son muy importantes y muy difíciles, y en las que has alcanzado niveles muy altos, ¿no? Como que es la parte que ya tú lo vas a decir ahora, porque quiero que nos cuentes de tu vida, quiero que nos digas en qué momento, desde la parte de la formación académica en áreas de ingeniería, quisiste saltar a la parte artística, donde lo hiciste muy bien, cosechaste muchos éxitos ahí, y después, ¿cómo esos éxitos te ayudaron a estar acá presente, terminaras en los Estados Unidos? Y quiero que des esos insights que solo un amigo da a nuestra audiencia, para que le digas, miren, este fue el enfoque que yo tuve. No es fácil porque... Y me encanta que le das el nombre de Insights, porque mucha gente en las entrevistas
o en conversaciones, ay, ¿cuáles son tus consejos? ¿Cuáles son tus tips? La verdad es que yo creo que uno no debe dar consejos, sí, consejos como tal, a nadie. Tú puedes contar tu historia, tú puedes dar detalles de cómo te funcionó a ti, cuál fue tu estrategia o tu camino a seguir. Y alguno de esos detalles puede conectar con algunas de las vidas de las personas que te están escuchando. Porque alguno de esos detalles o esa información puede que se pueda adaptar al camino de alguna persona. No hay un consejo específico. Ay, sé disciplinado. Bueno, disciplinado puede ser todo el mundo, pero hay una persona que a lo mejor ya es disciplinada y ese consejo no aplicaría. O no, la disciplina no es el único punto. Tendrías que tener varios puntos, incluyendo personalidad, talento, estrategia, forma de ser, en qué energía te conectas, cómo te comportas como ser humano. Son muchas las cosas que implica construir un camino. Y en la palabra que tú le das insights, no sé cómo se diría en español. Insights son, no sé cómo se dice en español esa palabra. Aportes. ¿Serían aportes? No consigo la palabra. No sé cómo habría que buscarlo. Porque, pero mi significado de insights es como que, bueno, vamos a contarles la historia y detalles de cómo fue detalles de cómo ha sido ese camino. Y algunos de esos detalles pueden ser útiles para el camino de otras personas. Y son detalles que normalmente las personas no sacan a la luz pública. A veces, por eso es insights, ¿no? Porque están ahí... Ajá, no todo el mundo va contando su vida. Son como detalles que están como en el backstage porque uno no va por la vida contando porque no tienes por qué hacerlo tampoco. Las partes íntimas de lo que hiciste para lograr algunos objetivos. Entonces, quiero que te presentes. Dinos desde... Pero ¿cómo va a presentar? Si ya en esta pantalla me está viendo esta belleza que está presente acá en este podcast. Ok. No, pero quiero que nos cuentes la historia de tu vida. Nosotros nos conocimos. Tú no fue 16. Chamo. Creo que fue como 13 o 14. 13 o 14. Claro, yo estoy pensando 16 porque cuando nos graduamos de lo que llaman en Estados Unidos el high school, el bachillerato lo llamamos nosotros en Venezuela. Yo me gradué de 17. Tú te graduaste más joven que yo, no me acuerdo. 16 creo. Había gente que se graduaba un poquito simplemente porque más joven. Yo cumplo año en agosto. Exacto. Entonces, tú cumplías 17. Ahí. 16, 17 años, pero claro, nosotros estudiamos juntos desde el noveno grado. Es que no me acuerdo. O sea, de antes de la graduación, yo no sé cuántos años anteriormente estudiamos juntos. Porque además tú también eres un espíritu rebelde que siempre estabas en muy acontecido, una cosa... Tercer año. Lo suspendieron del colegio. El programa se trata de entrevistarte a ti. No de contar los insights de que este muchacho lo suspendieron del colegio. En algún momento también vamos a hablar de esos insights y cómo también me ayudaron a ser una persona más reflexiva, ¿no? Claro, porque tu personalidad... No sé cómo la describes, muy diferente a la mía. Pero sí, literalmente un muchacho muy acontecido, una cosa, una historia. Y después de ahí, pues muchos años que no hablamos, las cosas que me han contado, yo jamás me imaginé que tú habías pasado profesionalmente. No, hablando de la carrera, que habías pasado profesionalmente por ese montón de carreras. Jamás me imaginé que tú te ibas a ir como por ramas dedicadas a las... Y ahora una más. ¿Cómo se dice? Sí, no me imaginé que ibas a estar en esos ámbitos laborales en los que estuviste, ¿no? Además que sé que estudiaste Derecho, pero luego todo lo que me contaste que hiciste, ni idea. Y que además luego te conectaste con una de mis grandes amigas también del colegio. El punto es que estábamos hablando de las carreras y los insights y en este caso conversar un poco sobre lo que yo he realizado. ¿Qué querías hacer tú? Comienza. ¿Tú quieres hablar de cambio de carrera? No, yo quiero que me empieces desde que cuando tenías 9... Tú sabes que yo quería ser piloto de aviones de guerra. Ah, sí. Sí. De guerra. Viste, tú eres muy acontecido. Siempre buscando acontecimientos. Porque de guerra no puede ser el avión. Porque vi Top Gun. Por eso. Entonces, me encantó la parte de eso de los aviones y ser piloto y toda la cosa. Lo cierto es que creo que no habían... era muy competitivo el ambiente para llegar a pilotar un avión de guerra ya. Pero en Venezuela tú podías estudiar para ser piloto de avión de guerra. Creo que de aviones militares. Creo que entras en la Fuerza Aérea, te desarrollas, compites, no sé qué. Okay. Y ahí va. Yo no sabía que Pero eso es lo que yo quería hacer con 5 años, ¿no? De ahí quiero que empieces tú. Cuando estabas pequeño, ¿sabes que siempre bomberos? Unos quieren ser bomberos, otros quieren ser... Ahí. Yo desde que recuerdo... Lo primerito que se tenía en la mente cuando estabas pequeño, ¿qué fue lo primero? Lo que pasa es que yo crecí volando. Es decir,
yo soy de familia inmigrante. Yo crecí en familia inmigrante. Yo crecí como venezolano y soy venezolano por nacionalización, pero mi familia es de Colombia. Entonces yo crecí ya como inmigrante viviendo en Venezuela. Y desde pequeño yo iba a visitar a mi familia en Colombia. Entonces digo crecí volando porque desde pequeño iba a visitar a Colombia, a mi familia, a otro país. Muchas veces íbamos en autobús. La mayoría de las veces fue en avión. Entonces, como crecí volando y la industria de la aviación en esos tiempos era más elitesco, era todo más protocolar. Realmente volar era un lujo y me hubiese encantado que se mantuviera un poco esa etapa o esa dinámica o esa etiqueta de la aviación. Y ya lo conversaremos más adelante de cómo ha cambiado hoy en día, que no me gusta para nada como es hoy en día. Entonces, yo crecí con esa etiqueta o esa cultura de volar y en Venezuela además, no sé si era por el tema venezolano, pero yo creo que en todos los países era igual, era un nivel poder volar. Sí. Entonces era muy rico para mí la experiencia de llegar al aeropuerto, la dinámica, la energía que se vivía en el aeropuerto, el chequeo, como que yo disfrutaba mucho cada paso del viaje, abordar el avión, ir por el puente que conecta la puerta del avión, montarse, toda esa parte, no, nunca me dio miedo. Me encantaba ver a la tripulación que hace muchos años ser tripulante de cabina era impecable. Tenías que tener una etiqueta, un nivel, una presencia. Eran como lamentablemente hoy en día ya creo que soy el único. Pero sí, ya no sé, lamentablemente no existe. Yo digo que si yo fuera dueño de una aerolínea, yo hubiese despedido al 50%. Hubo una flexibilización. Pero se fue al otro extremo, que es el problema que creo que existe en la sociedad. Van de un extremo al otro. Nunca hay un punto medio. Entonces van donde que, bueno, es muy estricto, ahora vamos a ser permisivos. Y ves cualquier cantidad de cosas que te pones a ver y dices, ni siquiera es seguro que esto se permita. No, atenta contra la seguridad de las reglas que debería haber en el caso de la aviación. Pero eso ocurre en todos los aspectos de la vida. Entonces, desde muy pequeño, lo que yo sí recuerdo es la aviación. Entonces me gustaba mucho y mi fantasía era fantasía, como que, como que qué chévere sería ser, además que cuando yo era muy pequeño, la tripulación de cabina eran solamente mujeres. Hombres o en Venezuela creo que ninguno. O si habían, yo nunca los vi. Yo siempre vi hombres, siempre. Yo no. Yo vine a ver hombres cuando ya yo estaba más grandecito y en las aerolíneas de Colombia. En Venezuela nunca llegué a ver... Nunca llegué a ver... Yo les digo aeromozos. Nunca llegué a ver tripulación de cabina hombre. Y entonces yo pensaba que no era para los hombres, como venimos también de una sociedad muy conservadora. Y luego empecé a ver que, mira, los muchachos sí son parte también de tripulación. Qué chévere sería hacer esto, pero era una cosa que yo veía muy lejos y además uno crece con la cultura de que, bueno, usted tiene que ir a la universidad, graduarse, hacer esto, el título, la cosa. Entonces, literalmente, uno sigue ese camino porque es lo que le dicen que uno tiene que hacer. Pero sí recuerdo que una de las primeras cosas que yo tenía como fantasía era hacer tripulación de cabina. Y es una fantasía que estuvo presente. Pusiste el checkmark ya a esa... Sí. Yo incluso, ya ahora de adulto, probablemente hasta antes de llegar a Estados Unidos y aquí ya estando en Estados Unidos, yo dije, bueno, estando en Estados Unidos me acuerdo, yo dije, bueno, yo creo que ser flight attendant es algo que a lo mejor lo haré en otra vida. Literalmente me lo dije a mí mismo. Yo creo que es algo que será para la otra vida, no es en esta. Y fue una fantasía. Y yo cuando era chiquito, me acuerdo que yo con mis amiguitos en el edificio jugábamos. Y mi juego era de hacer tiquecitos de papel y que yo era flight attendant y entonces se montaban en el avión y yo les entregaba el papelito y daba la comida. Era bien chévere. O sea, yo armaba las sillitas en el pasillo del edificio y jugábamos. Era bien... me encantaba. Tan increíble eso. Era súper chévere. Y porque además... bueno, en la comunidad en la que yo crecí... No era que todos mis vecinitos viajaban en avión como yo a visitar a su familia en otro país. No era lo común. ¿Tenías clientes exigentes entre tus vecinitos que abordaban el...? No. y aparte que a lo mejor yo creo que ellos me seguían la corriente, pero no entendía de qué era el juego. O sea, ellos lo veían como un autobús, tal vez. No sé. Nunca pensé en qué pensarían ellos, pero ellos formaban parte del juego. Eso es como la materialización. Increíble. Yo la materialización de un juego de niños a la realidad. Como los niños que juegan a ser maestros y después terminan... siéndolo, ¿no? Eso para mí es... No, pues fíjate que... Como te digo, nunca pensé que lo fuera a hacer en esta vida. Entonces, ahora que lo dices y lo estás diciendo acá, sí caigo en cuenta y digo, oye, es un ejercicio de materializar a los muchos años. Pero eso fue una de las primeras cosas que me gustó porque era lo que experimentaba. Sin embargo, a lo largo de mi crecimiento, siendo adolescente, siempre me llamó la atención el arte en general, pero me llamaba mucho la estética
Como pueden ver, soy espectacular, soy demasiado bello. Y yo te he tenido que lidiar con esto todo. Sí, no, mira, hay que aprender a no tener miedo a uno de decirse las cosas buenas a uno mismo y reconocerlas a los demás también. Pero siempre me gustó la estética, como la belleza, lo que se veía bonito. Y sobre todo, cuando yo veía imágenes como esta, bien iluminadas, sobre todo en las revistas, cuando yo veía fotografías que tenían una iluminación que te decías, pero ¿por qué esto se ve tan perfecto? Y yo tomo mi cámara con el rollo y no se ven, porque era cámara de rollo en ese momento, no se ven, ¿por qué no se ven las fotos? Si yo le tomo la foto a una vela, ¿por qué no se ve la foto en la vela como la veo en las revistas, ¿no? Por decirte un ejemplo. Entonces yo tenía siempre esa curiosidad de cómo lograr esas imágenes tan correctas con una correcta iluminación. Siempre me ha gustado la iluminación artificial, la natural también, pero me gusta hacer la configuración de una iluminación artificial para que se vea bonito. Y yo tuve esa curiosidad siempre. Entonces eso fue lo que me inclinó hacia la fotografía. Entonces yo decía... Y yo probaba y con mis amigas, una de mis grandes amigas, en el colegio. Ya, tenemos que hacer un break aquí porque yo me acuerdo cuando tú empezaste con eso de la fotografía, yo estaba chamito. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, no, estoy haciendo... Y yo creí que era un hobby de eso, era un hobby, claro. Era un hobby, pero yo creí que era algo que no lo estabas haciendo a la calidad profesional. Que me disculpe. Una de tus modelos, de ver yo a esta niña... claro. Con una simpatía natural, promedio, vamos a decirlo así. Sí, un ser humano que se ve promedio. Brother, cuando yo vi la foto que tú le... Yo enamorado de... Claro. O sea, tú... Lo que te quiero decir con esto es que lo hiciste... No solamente lo hiciste, lo llevaste a un punto profesional siendo un niño. Y a mí me impresionó mucho, te confieso, yo esperaba cuando tú me fuiste a mostrar esas fotos, no me acuerdo por qué. Yo no me acuerdo cuáles eran, pero... Creo que me acuerdo el nombre y todo de la modelo, no lo voy a decir aquí porque no sé si se molesta. No. Pero claro, como yo la veía ella en sus atuendos naturales, claro, que era con lo que nosotros andábamos en chores, despeinados y todo eso. Después ver esa transformación. Proyección de una transformación en una imagen. A una tipa que podía estar en una revista que increíble lo que lograste. Además que ya tú en ese momento... Creo que me dijiste, no, porque yo la maquillé, ya estabas haciendo todas esas vainas y eras un chamito. Sí, y entonces, eso fue de eso. Quiero que nos hable, que profundices un poquito más en ese tema, porque quiero que nos digas a nosotros, si un amigo te dice que quiere aprender fotografía, claro, no son las mismas herramientas, no tenías YouTube, no tenías eso. Sí. Pero háblanos de habilidades, desde el punto de vista de la habilidad. ¿Cómo la desarrollas? Profundiza un poquito más sobre eso antes que saltes a los otros temas. La curiosidad, no, y es que la base fue eso, porque realmente mi espíritu y mi naturaleza es el arte, mi naturaleza es artística. Lo de la aviación viene también parte de ahí. Me gustó la aviación por la razón por la que a mucha gente le gustaba también, porque todo era muy bonito, todo muy elegante, viajar era estética, era un protocolo, era una etiqueta. La fotografía está relacionada también con el arte, la belleza. Y yo quería lograr esas imágenes. Entonces, en la búsqueda de esa curiosidad, yo empezaba a tomar fotos con la camarita de rollo cuando la que uno se iba para la playa. Y revelaba las fotos. Y bueno, pues esto no queda igual. ¿Cómo hago? Hasta que un día, no me acuerdo en qué año fue, yo estaba en la universidad, salió la primera cámara digital. Y era como que, wow, yo puedo tomar una foto y de una vez ver en la pantallita cómo queda. No es que tengo que esperar ir a revelarla y toda la cosa. Y mi mamá me regaló la primera camarita que era de 1 megapíxel. Me acuerdo de aquella vez. Bueno, eso era lo más arrechísimo que había de la cámara digital. ¡Wow! Y yo ya empezaba a hacer mis sesiones de fotos. Con 1 megapíxel las narices salían por las orejas y todo, pero era una calidad, la mejor calidad del momento. No, fíjate que salía bien, pero bueno, una pantallita, imagínate, claro. De resolución. No sé ni cómo se dirá ese tipo de resolución. Y las fotos de 1 megapíxel, imagínate. Y así todo. Yo hacía mis foticos y se imprimían y era como chévere. Y ahí sí con mis amigas lo hacíamos, tomábamos foticos. O sea, yo le hacía como sesiones de fotos. Bueno, amiga, que ya está en la universidad. Vamos a hacer vete para mi casa. Y a mí siempre me llamó la atención la producción de imagen, maquillaje, cabello. Cómo hacer esa transformación de que una persona común que veíamos en la vida cotidiana, como normal, claro, como uno estaba en uniforme, el colegio, la cosa, o ya en la universidad, ropa de universitario. Impresionante lo que te acabo de decir. Cómo transformar para que esa persona además... viera que era capaz de transformar su imagen en este caso a través de una fotografía y verse en una pantalla, porque era digital, en papel impreso si lo imprimíamos, una imagen totalmente distinta. Entonces empecé a ver, me parecía fascinante cómo
yo podría lograr la transformación de eso y llevarlo a una realidad y que la persona también tuviera esa sensación de que, wow, yo me puedo ver así también, ¿me entiendes? Y hubo un propósito ahí ligado con la fotografía. Y así yo fui entonces practicando hasta que fueron pasando los años. Yo tenía familia, mi abuela estuvo aquí toda su vida en Estados Unidos, veníamos de vacaciones y ahí fue cuando ya me compré mi segunda cámara. Ya era una cámara con más megapíxeles, un poquito más grande. Y ahí no es todo cuestión de cámara, de la tecnología, ¿no? Es de la parte del aprendizaje, cómo lo desarrollaste. Con práctica, solamente práctica. Es una combinación de todo. En este caso, creo que todos tenemos unos talentos naturales y los vamos desarrollando. Hay quienes tenemos unos talentos que no son naturales y para desarrollarnos tenemos que esforzarnos más. Por ejemplo, yo no soy cantante y yo sé que yo puedo convertirme en un cantante, pero tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor para la preparación, tomar clases y educar mi voz que lo que haría una persona que nació con el talento natural de cantar sin ir a una escuela, me explico. En este caso yo siento que tenía la naturaleza de la estética, del arte y de la fotografía de algún momento. No te sé explicar si de la técnica como tal de hacer la fotografía, pero de la creación de la imagen yo tenía el talento. Y fue autodidacta y práctica. Años de práctica. Me compré la segunda cámara, seguía tomando fotos como hobby. Era hobby. Cuando ya como en el 2007-2008, en uno de mis viajes a Estados Unidos ya me compré una cámara, ya la Canon, que fue la que tenía anterior a la que tengo ahora. Y ya era una cámara, no sé por qué, fue la razón esa fue la cámara que compré y siempre me mantuve con esa marca. Tienes cierta afinidad por esa marca, lo sé. Sí, ya cuando ya te conviertes en fotógrafo y compras una marca, como que te inclinas mucho a esa marca. Cuando hay fotógrafos ya de mucha experiencia, te saben decir la diferencia entre marcas. Ya después un fotógrafo una vez... Creo que alguien me comentó, un fotógrafo de eventos de bodas, que le gusta una marca para ciertos tipos de fotos, creo que para eventos internos, y le gustaba la otra marca cuando hacía fotos en exteriores o en la playa. No lo sé porque nunca he hecho esas comparaciones. Entonces, cuando ya tuve esa cámara que era un poco ya más profesional, más robusta, yo empecé a hacer sesiones de fotos ya como trabajo. Entonces se convirtió ya en un trabajo y en el 2008 hice mi primera sesión fotográfica cobrando plata. ¿No te daba miedo cuando diste ese salto? No, porque ya llevaba muchos años practicando, entonces era muy natural para mí. ¿Y esa gente que te contrató, cómo sabía tu calidad? Creo que viendo fotos de otra, porque esa persona era amiga de una gran amiga mía con la que yo desde el colegio ya practicaba fotografías, ella como modelo. Entonces ella le mostró, no me acuerdo, seguro le mostró las fotos o algo así. Si puedo hacer eso contigo, pues nada. Sí, entonces como que sí, creo que necesitaba las fotos para algo. Total que bueno, me contrató para la sesión. O sea, yo ya las venía haciendo, pero esta era como la primera vez que yo iba a hacer sesiones con esta nueva cámara que ya era profesional y yo ya decía, bueno, con esta sí ya es una cámara para hacer un trabajo al cual corresponda ya, o si esté ya relacionado con recibir un pago. Porque no es lo mismo realizar una fotografía con una cámara para ir a la playa que con una cámara ya más robusta para trabajos de mayor pixelaje o mayor calidad. Porque es más que no tanto el pixelaje, sino la calidad de la imagen que tomas con una cámara más profesional es totalmente distinta que si tomas una cámara... Por más que tengas una cámara con el famoso teléfono de alta gama que hay hoy en día, de las dos marcas que hay, por muy avanzada que esté esa cámara, nunca va a ser lo mismo que tomes una fotografía. No, es un tema con los lentes y todo es una Tienes lentes diferentes. Es una ciencia, ¿no? Claro, es totalmente distinto. Entonces ya con este tipo de cámaras se logran unas imágenes totalmente diferentes. Y ahí fue cuando hice mi primera sesión de foto cobrada. Entonces yo trabajaba ya como ingeniero porque yo fui a la universidad, me gradué como ingeniero de sistemas. No me acuerdo tampoco. Te lo puse. Yo creo así, que... ¿no? Cuando... No me acuerdo, la verdad. Como uno lo que quiere es el cliente. No, exactamente. Yo creo que ahorita me estoy acordando que me inspiró a mí también a saber que yo podía realizar sesiones fotográficas profesionales. Porque uno puede decir, no, bueno, me compré la cámara, pero yo no sé mucho. Yo fui, pero yo estaba seguro que sí podía. Una cosa que me pasó con mi amiga también, que siempre hacía mis prácticas. Fuimos una vez a un casting. Yo desde chamito hice cosas como tú en el arte. Le debes un montón a tu amiga. Ahora que la has mencionado como 7 veces en este proceso de aprendizaje. No, yo creo que no se trata de ver. Favor, me la llamas. Esa es la fortuna de cuando tú tienes gente muy valiosa en tu vida. ¿No es la misma amiga? Sí, pero que te ha acompañado por muchos momentos en tu vida. Y tú dices, wow, qué valioso tener una persona que ha estado contigo en diferentes etapas de tu vida. Pues esto ha pasado los años. Y entonces fuimos a un casting porque nos encantaba el modelaje. Un break, porque de eso se tarda un cortico ahí que quiere una interrupción. Porque eso se trata literally o literally o como lo quieran pronunciar. Literally. De eso se trata, hermano. A veces tú no llamaste al fotógrafo más experto de Venezuela o del planeta.
tú te apoyabas en una amiga que ni siquiera era fotógrafo, pero que te colaboraba con su tiempo para tú desarrollar tus habilidades. Y de eso se trata. Porque si no tienes un modelo con quien practicas. Exacto, ¿no? Sí. Y de esto se trata de personas que de repente no son la celebridad, ¿verdad? Bueno, que yo te considero a ti que tú tienes un talento a un nivel profesional alto. Y no tienes que ser una celebridad para que tu talento sea alto. Tienes una exposición en el aeropuerto. Las tuve, sí. 2. Hubo 2 en 2 años consecutivos. Ya finalizó. De eso hablas después. Discúlpame que te interrumpí. Venías por la parte de la amiga. Te digo que le debes mucho a ella. Nada más para que lo sepan. Vamos a preguntarle cuánto cobro. Yo espero que el siguiente regalo, ahora que te has dado cuenta de esto, el siguiente regalo de Navidad, no te pongas pichirre. Chico, tú eres materialista, ¿vale? Tú no eres pichirre, tú no eres pichirre. Cónchale. Yo sé que tú le vas a hacer un buen regalo. Yo no quiero decir nombres, pero Adriana sabe que... ¿Qué? Adriana no existe. Ah, no, Adriana. Yo no tengo ni amiga que se llama Adriana. Empieza por A. Estoy convencido que empieza por A. La amistad es incondicional y es muy bonito cuando tienes... Eso que estabas diciendo ahí de que no, que tu amigo está contigo. Amigos y todos... No solo mi amiga, toda la gente que ha estado conmigo. Es muy bonito que tú no eres famoso, tú estás aprendiendo y la persona está ahí colaborándote como cuando tienes un padre o familia que te apoya. Porque creen en lo que tú eres. No es que, vamos a apoyar. O sea, es porque además de que son tus amigos... Hay una confianza en lo que estás haciendo. Como que yo no es perder el tiempo. Exacto. Yo no estoy voy a prestarme aquí para ser modelo, para que este pierda el tiempo conmigo. No. Voy a contribuir con algo que yo sé que para la vida de esa persona puede ser útil. Y aunque no lo tenga muy claro, como que yo creo que el inconsciente de la persona dice, no, el muchacho va para algún lado con esto. Y además que disfrutada también... Tienen que ser con personas afines que disfruten lo mismo. Tanto que íbamos a un casting porque estábamos y que queríamos ser modelos. Y fuimos para el casting y yo con mi cámara de 1 megapíxel, yo me hice mis propias fotos que iban en un catálogo. El portafolio. Bendito portafolio que le pedían a uno. No quería hacer extra, aunque sea nada. Ponme ahí cualquier cuál cosa. Es su portafolio. Porque, señores de casting, discúlpenme, pero les tengo que hacer una crítica. Son unos desgraciados todos. ¿Por qué? Porque te pidieron el portafolio. Yo no tenía dinero para... Oscar, y vas y pones estudio a tomarte la foto tipo carne. O sea, donde hay un fotógrafo que te tome fotos. Y otra cosa. Aquí, cuando yo estaba en eso de querer ser extra y todas esas cosas, aquí, entonces te agarraba una agencia de talento y te pagaban, te conseguían... Bueno, ya tú estabas en el primer mundo. Te conseguían trabajo. No, yo tenía 17 años. Te conseguían trabajos de verdad. Pero estabas aquí en Estados Unidos. Que te los pagaban. Pero tú sabes cuál era el convenio. No, son... ¿Que te quitaban plata de ahí? Claro, como ellos te hacían el portafolio por decirte que costaba... 3,000. Exactamente. Un portafolio normal que hubiese podido costar en ese momento, 17 años, que hubiese podido costar $200, los tipos te ponían 4,000. Entonces tú estabas trabajando, claro, pero tú estabas tan emocionado con hacer esto, el extra. $150 por línea me pagó Fonovideo. Entonces yo estaba todo emocionado, que yo pensaba nada así. No importa que no tuvieran ni $1 en el bolsillo. Pero estabas modelando y tal, o actuando. Que son malos. No hagan eso. Está muy mal. No hagan eso. Pero eso yo creo que ocurre con las agencias chimba. Claro, pero alguien que no tiene la experiencia de 17 años, yo quería ver en el periódico, a quién busco. Después fue que uno se da cuenta. Qué importante hubiese sido que tuvieses tenido una guía profesional contigo. O que tuvieses tenido... O el amigo correcto. El amigo correcto. O los padres que te han sido tus managers uno se limita mucho. Había muchas personas queriendo ayudarme y uno no pregunta. Hay muchas personas que están ahí que tú les preguntas y te van a ayudar o son capaces, pero uno no se atreve a veces. Con tu espíritu rebelde. No, ¿qué vas a ver? Steve Jobs. O no solamente que vas a ver, no, la pena, no sé por qué. También la pena. Creo que Steve Jobs lo dijo. Lo peor que te pueden decir es no. Creo que él le mandó una carta al dueño de una compañía una vez para preguntarle algo y sorpresivamente esta persona le respondió y le respondió ofreciéndole o aceptando darle la ayuda que le estaba pidiendo. Entonces, uno de los consejos que le da era eso. Pide como ayuda, dicen en Venezuela, cuando tienes que pedir, no sabes cuándo te van a dar. Exacto. Algo así creo que es que dice. No me acuerdo. Hay un dicho que dice algo así como que pide porque no sabes cuándo te van a dar. Exacto. Algo así mismo creo que es que dice. Efectivamente. Y crecimos con... Bueno, creo ¿Qué pasó que con el casting? Los que crecimos en una cultura tan conservadora como la venezolana en general... crecimos también a lo mejor con inseguridades, eso, con pena, con miedo de preguntar. Pero yo sí considero que he sido un espíritu rebelde, pero con causa, con talento, con propósito y con fundamento, como con seguridad. Aunque con miedo, pero con seguridad de que sí quiero hacerlo. ¿A quién se le iba a ocurrir hacerse un propio portafolio con la camarita de 1 megapíxel? Tanto es que es como que no tenía la duda. Simplemente lo hizo.
No, yo tenía mi trípode. Yo me hacía, siempre me he hecho autorretratos. Después hace muchos años practicando también y todas mis fotos casi siempre han sido tomadas por mí mismo. Eran autorretratos. Yo tenía mi trípode, montaba mi camarita de 1 megapíxel, me tomé 2, 3 fotos, o en diferentes días. Me gustaron tanto, mira, se ven bonitas en la pantalla, las imprimí y eso. Y me acuerdo que había una tienda que existe todavía. Y esas tiendas a veces regalaban unos folletos arrechísimos de papel, con la ropa, la colección y tal, pero así súper bonito. Yo agarré me acuerdo que agarré como que el papel de adelante, está bonito el diseño de este papel, lo agarré, lo arranqué, como que lo pegué con otra cartulina. Yo mismo armé la carpetica con ese papel que me gustó del catálogo de la tienda. Y como que le quité cosas. Yo no me acuerdo total que yo agarré las fotos y las pegué como que tomé eso como marco y mis fotos iban pegadas encima. Como que hubiese agarrado una cartulina de colores, pero esta ya tenía ya sus colores diseñados. No salía la marca por ningún lado, pero me gustó como los diseños del papel, la textura, todo. Y monté mis foticos ahí y no me acuerdo si fue que yo en computadora imprimí mi nombre. Total que la broma se veía rechísimo. O sea, para la época también. Eso estábamos saliendo del colegio, algo, teníamos, no sé, 17, 18 años. Imagínate, en el año 2000. Hace 25 años. Imagínate tú. Hace 25 años. Con mi camarita de 1 megapíxel. Me encantan las cuanticas y las cosas. Llegué... Ay, bueno, chamo. Uno se ve... Mira, yo me veo espectacular. ¿Qué pasa? Mira, entonces llegamos allá y... bueno, entramos al casting. No me acuerdo bien. Era que si Miss no sé qué, Mr. Ruth. Estos concursos que salen de Miss, no sé... Miss La Cuadra o Mr. Urbanización. No sé. Eran cosas que... De una agencia que después tú tienes como que pagar para estar en el concurso. Cosas de ese tipo. Que siempre hay... Todavía siguen existiendo ese tipo de concursos. Entonces fuimos al casting y en lo que yo entro, yo entrego, porque te pedían una foto, creo. Yo llevé mi catálogo súper armado por mí mismo y le entrego la foto. Y el director de la organización, porque era una organización, me abre la foto y me dice, ¿y quién te hizo estas fotos? Fulano de tal. Me estaba comparando con un fotógrafo profesional que existía en ese momento. ¿Y lo habías hecho tú mismo? Lo había hecho yo mismo con mi cámara de 1 megapíxel. Pegado en un papel que me había agarrado de un catálogo de una tienda que me gustó el papel, lo recorté y le pegué mis fotos encima. Yo mismo le puse mi nombre. Ese es el recuerdo. Tengo ese recuerdo muy marcado porque cuando me dijo, te los tomó fulano de tal, que era un fotógrafo reconocido, creo que todavía sigue siendo conocido en Venezuela, yo dije, mis fotos tienen calidad de un profesional. O sea, el señor pensó que el fotógrafo me había tomado la fotografía. O sea, pensó que el fotógrafo profesional me había hecho un portafolio a mí. Sí, ¿me entiendes? O sea, fue una comparación alta. Claro. Y yo no... Claro, ahí mismo te puso al nivel de él. De una. Claro. Pero ¿sabes lo que significa eso? Que a tus 18 años con tu cámara de 1 megapíxel... con las herramientas que utilizaste, Con las herramientas que utilicé me hayan puesto al nivel del fotógrafo famoso. Y yo le dije, no, me las tomé yo mismo. Y ¿cómo hiciste para tomártelas tú mismo? Bueno, hice el casting, no sé qué, después quedé y estuve un tiempito, estuve en preparación física. Total que ese evento masculino no lo hubo el femenino. Eso fue estos concursos de que uno se de jovencito y tal. Pero fue una experiencia chévere. Pero la vida me llevó... pero la vida me llevó a ese momento. Tenía que pasar por ese momento que me dijeran que pensaran que las fotos habían sido tomadas por un fotógrafo que ya tenía reconocimiento en el país. Entonces, claro, ya en mi inconsciente estaba la idea de que mis fotos ya tienen un buen nivel y han sido evaluadas, entre comillas, por alguien profesional. No por cualquier persona que, están bonitas las fotos. Por un profesional de la industria. Entonces, yo creo que eso también a mí me ayudó a que ya yo estaba integrado de que yo estaba listo para cobrar sesiones cuando pasaron los años ya. Yo te estoy hablando que tenía 18 años en el 2000, 2001 y mi primera sesión fotográfica fue en el 2008. 7 años después fue cuando ya yo empecé a hacer esta... Y eran los fines de semana, que eran mis días de descanso, de mi trabajo de ingeniero de lunes a viernes. Entonces, para mí por eso siempre ha sido muy rico. Y eso sí es un insight que doy, que creo que mucha gente lo hace. No la mayoría, pero sí creo que mucha gente que lo sabe. Cuando tienes 2 carreras o tienes 2 actividades diferentes en tu vida, hace que eso sea más dinámico, que tu cotidianidad, que tu estilo de vida sea más dinámico, más divertido, porque sabes que en la semana estás haciendo una cosa, pero viene el fin de semana que es un escape, que no es necesariamente irte a la playa, pero seguir haciendo cosas, creando en algo que te apasiona. Y eso era lo que yo hice por muchos años hasta que ya luego... Con esa cámara ya hacía bodas. Las bodas nunca me han encantado. Terminaba odiando a los novios. Eso es un trabajo muy fuerte. Admiro a los que hacen. Es un trabajo muy costoso también.
Lo hice como por dos o tres veces con gente ya que conocí y dije, ¿sabes? Más bien no, mejor vayan y contraten un fotógrafo. Además que eras amigo, entonces eras invitado a la fiesta, pero eres el fotógrafo también. Como que no. Fue muy bonita la experiencia, pero no es algo que no me apasiona. Pero es un trabajo muy bonito y es muy costoso. Tienes que tener un equipo también costoso, asistentes, etc. Entonces, ya ahí, cuando pasaron los años, ya yo me compré la siguiente cámara, que es la que tengo incluso actualmente. Pero ya con esa cámara del 2008, en septiembre, era como, no me acuerdo, agosto, septiembre del 2011, 4 años después de que hice mi primera sesión cobrada, ya yo hacía sesiones y conocí al que hoy en día es un gran amigo. Ya han sido, del 2008 hasta ahorita, han sido más de 10 años. Ajá. 14, no sé. Las matemáticas, 8, 9, 10, 11, 12, bueno, como 15 años. Mi amigo Abraham Penot, de la marca Penot Strauss. Es una marca venezolana, un tipo con un talento increíble. La experiencia que se pueda tener con una pieza de las que él haga, para mí es como tener una experiencia, tener una pieza de alta costura de cualquier marca reconocida. Lo digo acá. Yo no menciono personas de mi vida personal privada, pero a él lo menciono porque es mi amigo personal, pero porque es una persona pública y que hace arte y contenido para el público. Y nos conocimos, yo saliendo de mi trabajo de ingeniero, un día de la tarde, había una feria de accesorios y complementos. Tienes que hablar de la parte de la ingeniería. ¿En qué momento? ¿Por qué? Claro, pero te voy a contar aquí porque quería contarte la primera vez que salió en prensa. En ese año, no sé si era 2011 o 2010 más o menos. Entonces yo iba saliendo del trabajo y entonces iba caminando, estaba la feria y estaba este stand de accesorios y complementos que también lo vi. Dije, wow, nunca he visto un trabajo como este. Y dije, ¿quién es esta marca? Nunca los había visto en ningún lado. Y era Abraham Penot atendiendo su propio stand con sus propias marcas y ahí de muy alto nivel. Y nos saludamos. Y yo no estaba comprándole un regalo a mi mamá para el Día de la Madre, pero yo siempre he sido así. Me gusta tener como algo... No sé, es mi naturaleza como que, oye, tienes esto, pero quiero que tenga también la piedra, pero le puedes poner entonces también el accesorio del otro lado. Eso ya era personalizado. Literalmente fue así. Y le dije, ¿sabes qué? Entonces podemos hacer una pieza personalizada para mi mamá. Sí, ¿cómo no? Toma mi número. Luego fui a su taller y desde ahí nos hicimos amigos. Yo le conté que era fotógrafo, me gustó mucho su trabajo. No sé si vio mis fotos, no me acuerdo, pero después de que ya fuimos amigos, me dijo, ay, ¿sabes qué? Voy a hacer la nueva campaña quiero hacer las fotografías de mi nueva campaña, no me acuerdo, de editorial para ese, no sé, era como final, sí, o agosto, septiembre, no me acuerdo bien el mes. Iba a ser con esta modelo que en su momento era Chica, se llamaba Chica, el nombre de la marca, que era una marca de cervezas en el país. Entonces, había unos calendarios muy famosos y las chicas de ese calendario cada año eran las estrellas. ¿No podemos decir la marca? Yo no digo marcas. No me gusta mencionar marcas porque ya te dije que si la marca quiere que la menciones, la marca te paga para que lo menciones en tu super podcast. Eran estrellas. Sabes que en ese tiempo ellos eran eran estrellas del país. Y una de ellas era la modelo de... Que el Papa, Sí, eran muy populares. Y era una de las muchachas, de las chicas Polar, que había sido ya por segundo año consecutivo. Una de ellas iba a ser la modelo iba a salir el nuevo calendario con ella en el calendario. Era como que, wow, yo puedo hacer... Y como que yo voy a hacer las fotos con esa... Entonces era la primera sesión de fotos que yo iba a hacer. Y yo ahí todavía no había tomado no había tomado ningún curso ni taller de fotografía. Todavía he sido autodidacta. Me encanta la iluminación artificial. Yo me compraba mis accesorios, mis cosas cuando venía a Estados Unidos. Y me iba comprando mis luces y todo. Y no era que tenía la marca más alta. Era, como te digo, lo básico que yo podía costear en ese momento. Mientras una luz profesional, un flash, costaba, no sé, $500. Yo tenía el de 100. Y para mí, yo hacía con eso todo. Armé mi producción para la editorial. Unas fotos espectaculares. Y en ese año nos prestaron un apartamento de un amigo de Abraham. Increíble el apartamento, la locación, la modelo. Y si hubieses estado cerca de mí, te hubiese contratado porque contraté a 2 amigas como asistentes. De las que sí querían, a mí también. Ellas agarraban su tiempo y fueron conmigo. Y yo les pagué y todo. Fueron mis asistentes. Gratis. No, te lo perdiste. Mira, y armamos esa sesión de Ayiso y esa fue la primera sesión fotográfica editorial, como digamos, profesional para una marca que yo realicé. Y no solo eso, sino que ese trabajo que se hizo salió publicado en página completa en prensa a color en un diario que existía no sé si existe todavía, allá en Venezuela.
y ver mi trabajo fotográfico. O sea, tú abrías la página, no me acuerdo cuál página, y abrías y era la página completa la editorial Penn Strauss. ¿La guardaste? Todas ¿qué? 2 copias. O sea, yo no compré... O 2 periódicos. Y de las tienes hecho, todavía, la conservas, ¿no? Pero por favor, eso... Y eso lo cargo conmigo. ¿La marcaste lo que hiciste? ¿Cómo? ¿La pusiste en un marco o algo? No, en ese momento lo compré para eso, compré los marcos y todo, pero como que nunca lo llegué a montar, no tenía, donde estaba en Venezuela en mi oficina, no lo llegué a montar, ya tenía como varias cosas en la pared, fotografías, esa no, sí tenía la fotografía de esa chica, que luego que hice las fotografías, hubo varias fotos que yo hice que no fueron parte de la editorial, pero a mí me gustó tanto esa foto que yo la imprimí y ella me la firmó. Ahora, hace poco, está en Venezuela, la estaban desmontando porque tenía tantos años que se pegó al vidrio, tuvieron que quitar, o sea, me la van a dar con vidrio pegado y todo, porque si la despegaban se rompía la foto. Tiene la firma de ella y todo. Y esa publicación en prensa fue mi primera publicación oficial como fotógrafo con mi nombre y todo abajo, a color, o sea, fue increíble. En su momento fue como que qué chévere. Bueno, me voy a comprar 2 periódicos y los guardo. Nunca me imaginé que ese sería el primer registro de prensa que yo tendría para colocar en mi expediente para solicitar mi residencia en los Estados Unidos, que me fue otorgada gracias al trabajo profesional artístico que hice en Venezuela, y ese fue uno de los requisitos. O1, ¿verdad? O1, que es por un talento, un talento especial. Existen especial. 2 tipos de visas relacionadas con talento artístico. La visa O1 es una visa temporal de trabajo por habilidades extraordinarias en el campo de las artes, en este caso. Si tú eres actor, modelo, incluso puedes ser a lo mejor chef, o no sé si chef, pero si eres diseñador gráfico, entras en esa categoría. Y es temporal, que vienes a Estados Unidos con permiso de trabajo, solo puedes trabajar en el área relacionada con arte y trabajan con un sponsor, es decir... Por ejemplo, tú tienes tu empresa creativa. Entonces, si esa persona, ese talento va a venir a Estados Unidos, tú serías su sponsor. Es decir, esa persona trabajaría en tu empresa. Tú eres la persona que le vas a dar trabajo artístico en su empresa. Una responsable. En el caso tuyo, ¿cuál fue? No, déjame un momento, por favor, chamo. Tú siempre no me dejas hablar. Aquí te has portado muy bien, porque cuando estamos fuera del aire, eso me interrumpe. ¿Viste? Que eso es que le mute el micrófono. Entonces, esa es temporal y cada 3 años tienes que renovarla. Cuando tú la renuevas, le demuestras a Estados Unidos que tú has seguido trabajando en el arte dentro de los Estados Unidos, y llega un momento, no sé si es en la primera renovación o en la segunda, no estoy muy segura, y creo que cuando la vas a renovar, incluso si quieres, no renuevas la 1, sino que aplicas a la EB1, que es la visa permanente de trabajo para personas con habilidades extraordinarias en el campo de las artes. Esa es la que es una visa permanente, que es una green card. Esa es la diferencia. Entonces, hay 2 visas para personas artistas diferentes. Una que es temporal y la otra que es permanente. Gracias a Dios, yo fui candidato para aplicar a la residencia permanente. Es decir, una green card. ¿Qué te hace candidato para ese? Cuando candidato para ser O1, tienes, digamos, menos requisitos que para la EB1. Para la EB1... Creo que una de las grandes diferencias, si mal no recuerdo, es que tu trabajo tiene que estar... por ejemplo, en mi caso, mi trabajo había estado exhibido en vallas publicitarias en Venezuela. O sea, la valla estuvo. Y yo tenía también registrado un premio como fotógrafo o en cualquiera de las artes cualquiera de las áreas del arte en las que te desenvuelves. En mi caso, era fotógrafo del año. Pero bueno, en Venezuela tuve varias disciplinas artísticas. Después de esa tuve nominación a fotógrafo del año también, pero el premio que tenía era de fotógrafo del año, más todas las... recuerdo que además cuando fui a la cita del abogado, él te hace preguntas muy básicas. Tienes esto y esto, entonces sí eres candidato. Entonces a partir de ahí empezó. Y uno de los requisitos también, por supuesto, tener la prensa, que tengas prensa. Y como te digo, la primera publicación en prensa, que fue el 2011, gracias a Dios, además que yo creo que cualquier persona lo conservaría, pero gracias a Dios... Mi alma me dijo, guárdalo siempre. Sí. Nunca pensé que lo fuera a utilizar porque lo necesitaría, y menos mal que lo guardé, no una copia, sino 2 copias, porque eso fue uno de los grandes requisitos, o fue oficialmente ellos te piden que tienes que tener registrado, no solo eso, sino que te piden que tienen que existir registro. Porque yo puedo decir, soy fotógrafo hace 20 años. Donde dice... Y ahora que puedes crear un periódico online, creas un periódico y te pones 3 publicaciones, ¿entiendes? Sí, entonces tiene que tener cierta antigüedad también. Tiene que haber un registro. Claro, un registro. Tiene que ser algo
en un medio de comunicación que tenga trayectoria, por decirlo de alguna manera. Yo te cuento, cuando yo vine en el 2017, vine a investigar eso, de qué se trataba. Unos amigos acababan de hacer su trámite y fue cuando me enteré que uno podía ser candidato a eso. Yo ni siquiera sabía que existía la residencia para artistas. O sea, para mí era visa de talento o uno, pero no sabía que había una green card para artistas. ¿Pero por qué tú le dices artista? Yo creo que no es artista, es cualquier habilidad especial. Creo. No, pero no me hables con ese odio, como esa discriminación. No, bro, te voy a explicar. Yo entiendo tu punto. Lo que pasa es que tú dices las cosas muy golpeado, chico. Escucha. Acuérdate que tenemos que hacer un disclosure. ¿Qué es ninguno nada de lo que estamos diciendo aquí representa un consejo legal. Para nada. Fines de entretenimiento. Por favor. Por si acaso. Pero el abogado eres pero tú. Pero es bueno que compartamos la información. Así como la estamos compartiendo. Me encanta todo esto es como que si yo estuviera compartiendo con cualquier amigo. Y contándole, como lo dijimos desde el principio, contando mi experiencia, la información que yo tengo. Y puede que se identifique con algún caso o no. Si no es ningún tipo de recomendación legal ni nada por el estilo. Pero sí es información general. Y súper valiosa. Por eso me encanta. Mira, no, porque además que acuérdate que todo varía con el tiempo. Lo que yo hice hace 5, 6, 7 años, probablemente las leyes han cambiado ahora y hay alguna variación, los tiempos son distintos, el trámite es distinto. Pero es de artista nada más, artista. Vamos a ese punto también. Cuando yo lo hice, y no sé si ha variado, qué bueno que mencionaste lo del disclosure. ¿Cómo se dice en español un disclosure? Una advertencia. Nota. Nota. Sí. Puede haber variado. Pero en ese momento, cuando yo manejaba toda esa información, cuando manejé la información formal, hice la lectura de lo que estaba escrito y la visa de trabajo permanente para habilidades extraordinarias se divide en categorías. Está la categoría de el campo de las artes, está la categoría de deportista. No sé si se dice deportista de alto rendimiento, porque tienes un deportista super top. Y el otro es ejecutivo... tenía otra palabra, pero era ejecutivo de alto nivel. Ese es el que se dice deportista y ejecutivo de alto nivel. Que, si mal no recuerdo, eran esas 3 categorías. Dentro del campo de las artes, entonces era eso. Por eso se llama EB1. E significa employment, que es de empleo. B es de based, basado. Y la 1... es la categoría 1, que es la de habilidades extraordinarias. Entonces, se llama Employed Based Visa, categoría 1. Y cuando entras en la categoría 1, sé que después venía otro 1 que era como una subcategoría. No recuerdo ahorita cuál era, pero era... de hecho, en el pasaporte o el sello de la residencia... Si mal no recuerdo decía eso. EB11, me parece. Pero bueno, en general el nombre principal es EB1. Visa de trabajo, basada en trabajo. Y es permanente y es una green card. Esa funciona. Y eso devino de ese talento artístico que tú tienes en el campo de la fotografía. Sí, pero tenemos pendiente, recuerda, hablar de lo que es la ingeniería. No, y también antes de que pasemos a la ingeniería, cuando tú haces tu trámite de EB1, no es necesariamente porque tienes una sola habilidad, como yo soy tan arrecho. Como tenía yo en Venezuela, estuve en varias disciplinas del arte. Yo empecé como fotógrafo. Pero yo me convertí en maquillador. Yo fui productor de mi propio programa. Yo fui el director de mi programa de radio. Fui el conductor. Hice presentación. O sea, no animador porque no me gusta la animación, pero sí me gusta presentar. ¿Utilizaste eso? Claro. Entonces tú pones todas... Mira qué importante, qué valiosa esta información. Claro. Porque tú puedes ser que hiciste a lo mejor un trabajo... Por decirte, tú eres actor. Pero puede ser que tú actuaste... creo que... No sé si hasta el abogado fue el que me explicó eso. Tú puede ser que fuiste actor del año 2000 al 2005. Pero el 2005 fuiste cantante hasta el 2010. No necesariamente seguiste siendo actor. ¿Me explico? Todo eso va sumando a tu trayectoria artística. Entonces yo tenía varias habilidades y entonces en general el abogado, el nombre que colocó para mi carrera fue productor. Mi nombre es productor por todas las habilidades que yo estaba manejando. Y en eso tú colocas pues toda la información que tú tengas que consideres válida para sustentar tu expediente, incluso por ser ingeniero. La verdad que qué bien esto que estás compartiendo. No todo el mundo habla de esto así abiertamente y te lo agradezco mucho. Y yo sé que hay personas ahí que te lo van a agradecer mucho. A mí me alegra si la información le puede servir a alguien porque... Y como cada caso también es específico, probablemente por eso tampoco vas a encontrar como mucha información. Claro. No, y se supone que tienes que tener una habilidad que sobresalga, o sea, que te separe del resto, ¿entiendes? Entonces todo el mundo no la va a tener. Porque Estados Unidos... Pero sí hay muchas personas que garantizo que la tienen y que no saben que esta es una alternativa. Me pasaba a mí. Yo no sabía que era una alternativa.
Cuando vine, investigué, fui con mis amigos, me contaron y me entrevisté con 3 amigos más que luego me enteré que lo habían hecho también y yo no sabía. Agradezco mucho porque me explicaron todos los detalles. Yo me entrevisté con 2 abogados, escogí uno. Gracias a Dios fue estupenda la decisión. Una persona, un bufete muy experto en el tema. Y sí son cosas que si no las preguntas o no las averiguas, no te enteras. A menos que requieras hacerlo. Pero es que ni siquiera, porque yo nunca... como te digo, en mi mente no es que, ay, déjame guardar este periódico por si en el futuro voy a pedir una visa. Jamás en mi vida pasó por mi mente de que yo podía ser residente de los Estados Unidos permanente por mis habilidades y mi carrera en Venezuela. Para mí eso además representa un orgullo decir que gracias a mi carrera en Venezuela, Estados Unidos me abrió la puerta, me recibió con la puerta grande. Porque esa visa significa que para los Estados Unidos tú eres una persona, como tú lo dices, que tiene unas habilidades y un perfil... Que te separa del resto. No sé si la palabra es... del resto porque te separa de la veraje. Tienes que estar por encima de la veraje aunque sea. Exacto. Que es diferente a la del promedio. Exacto. Superior a la del promedio, pudiésemos decir. Y que es valiosa para su sociedad. Entonces, eso representa energética y oficialmente... algo muy importante para cualquier individuo porque yo, y lo digo con mucho orgullo, estoy en este país porque este país me considera una persona altamente valiosa para su sociedad y yo considero que este país, al ser una potencia mundial, para mí es un gran beneficio y para mí es un honor ser parte de este país y ser ciudadano ahora de este país. Que eso es otra cosa, que este proceso te lleva, es un camino a la ciudadanía también. Claro, porque cuando... una vez que tienes la residencia permanente, entonces... Exactamente. Después te esperas unos 5 años, ¿no? Sí, cuando eres residente permanente, en mi caso, por una visa de trabajo, al cumplir 5 años como residente permanente, 90 días antes incluso de que llegues a tu 5º aniversario, 90 días antes tú puedes ya aplicar por la ciudadanía. Que es diferente cuando es por matrimonio, son 3 años. Sí. Es más corto. Y quiero hacer un paréntesis ahí. Quiero hacer un paréntesis en algo que dijiste, que es el agradecimiento con este noble país. Los americanos han valorado también mi formación profesional y me han dado oportunidades en diferentes áreas laborales aquí. Y te has preparado aquí porque tú has hecho estudios aquí adicionales a lo que se refiere a tu carrera. Pero inicialmente valoraron también mi trayectoria en Venezuela. Por supuesto que Venezuela es mi país y lo amo. Y bueno, y siempre deseo lo mejor para mi país. Yo imagino que tú también mencionas Venezuela a pesar de que naciste en Colombia, pero mencionas Venezuela con mucho cariño, te lo noto. Es que yo soy venezolano. Y mucho agradecimiento, sí. Y ahora también mencionas con mucho orgullo la parte de ser norteamericano, ¿no? Los americanos son personas que los que yo he conocido, los que he tenido la oportunidad de conocer, que han valorado el conocimiento que tienes, que te apoyan a crecer junto con ellos. Es un país muy competitivo. No voy a decir que no. Y que no es a lo que estás acostumbrado a escuchar, porque sabemos que todo inmigrante que llega a Estados Unidos, sobre todo al sur de la Florida, llega más o menos como a hacer lo mismo, como todos nosotros. Sí, como todos venimos nosotros, del customer service. Claro que sí. Pero nunca escuchas la... Y lo disfruté de paso. Nunca... Mucho. Sí, yo no. Lo de ser mesero, yo disfruté ser mesero. Yo creo que cuando antes de que me contrataran el estado de la Florida, antes que me contrataran, yo me acuerdo que yo estaba entrando al restaurante donde yo trabajaba, donde era mesero. Nunca me invitaste a comer ahí, chamo, con descuento y todo, que el último eres. No, eran estrictos con el descuento. Son pichirras. ¿En serio? Sí, son pichirras, ¿verdad? Que sí son pichirras. Entonces yo estaba poniéndome el apron y cuando estaba poniéndome el apron, yo me acuerdo apron es el delantal, tú sí. El delantal. Si vas a hablar inglés, ahora me la doy. Sí, no, se me olvidó en español. ¿Cómo es que se dice? Tú sabes que lo que pasa es que cuando tú no... Y te pasa, te lo garantizo. ¿Qué? Cuando tú no usas una palabra frecuentemente en Venezuela, pero aquí sí la terminas usando el término en inglés más que en Venezuela. Yo no usaba la palabra delantal en Venezuela seguidamente. No lo usaba. Aquí lo usaba pero toda la vida ha sido el delantal que usa la gente para cocinar. Aquí lo usaba todos los días. Además que yo no asociaba delantal. Yo no asociaba delantal con apron. Porque el apron como que va... O sea, y sí no es lo mismo. Y no lo asociabas porque tú no cocinabas o trabajabas en la cocina en Venezuela. Lo cierto es que no me pasa con otras cosas. Y mi inglés, yo tengo un acento... Bueno, aquí lo he dicho varias veces. Como el de... bueno, no. Sofía Vergara es suave comparado con el mío. Yo no sé qué estás hablando porque... Because my accent is super... No, yo también. Yo cuando hablo... Todo el mundo me pregunta de dónde soy. La gente lo nota, obviamente. Es que una de las cosas más difíciles del inglés
Es la pronunciación, ni siquiera la gramática. La pronunciación. Y a mí me encanta exagerarlo. La hizo alguien que se está riendo todavía de nosotros, que inventó la pronunciación. Bueno, o sea, tiene una historia. No, aparte que hay una historia. En estos días escuché una explicación formal de, por ejemplo, el alfabeto no. Las vocales para nosotros son A, E, I, O, U. Y para ellos tiene un nombre. Vocales tiene un nombre. Vocales fonéticas o algo así. Entonces, que para nosotros no tiene sentido. Ellos tienen la pronunciación corta, la pronunciación larga y el sonido schwa. Entonces, no les basta con que tengas una pronunciación corta de las vocales y una larga, sino que después meten una schwa que no tiene una regla específica. No, pana. Yo no entendí. Entonces, a veces yo decía algunas cosas, me ha pasado siempre, digo una palabra, pero como no vas a entender, I'm going to take the bus. ¿Qué? Ah, el autobús. Es que yo pensé que me estabas diciendo mi jefe. Yo, bueno, no es lo... ¿Cómo dices boss? Sí, es que es boss. Y la otra, boss. Y, bueno, y no es lo mismo, no. Y entonces un compañero una vez en el trabajo se puso en la pizarra a explicar. Yo no sabía eso hasta que estuve aquí. Porque cuando vemos clases en Latinoamérica, no nos dan ese nivel de detalle. En cuanto a la pronunciación. Yo creo que se enfocan mucho en la gramática. A menos que estudies con un norteamericano o con un hablante nativo. Creo que ahí puede ser la diferencia. Pero todos mis profesores siempre fueron latinos. Pero bueno, para terminar mi corta intervención... El agradecimiento agradezco mucho país. A todas las personas que me han ayudado aquí. Agradezco mucho a este noble país a haberme, tú sabes, abierto las puertas. Y sobre todo, lo que hicieron contigo, claro, en tu entrada fue a través de este reconocimiento especial a una habilidad única. Y en mi caso, al área laboral, el reconocimiento a mis conocimientos. Tu experiencia en Venezuela. Y que lo agradezco y siempre estaré agradecido con este país. Lo considero ya mi segundo país. Es que es tu segundo país. Sí. O sea, es tu nuevo hogar. Sí, considero a esta gente como mi familia. Quise decir, así como considero a los de Venezuela, si en algún momento estuve... ese gran amor por desarrollar mi país lo tengo por este país también y el agradecimiento te lleva a eso. Yo me observo y digo, tú nunca me vas a ver quejándome de nada aquí. Nunca me has escuchado. Me quejo de la chusma. No me cae bien la chusma. Como me dijo un amigo, tranquilo, Oscar, que a Dios tampoco le gusta la chusma. Pues yo, ay, Dios me va... No, a Dios tampoco le gusta la chusma. A nadie sí le gusta la chusma. No le gusta la chusma. Pero ese es otro pilar. Ese es otro pilar. Tienes razón. Pero no. Eso es lo único... Pero la chusma está en todo el mundo. En cualquier país que vas siempre va a haber chusma, gente maleducada. Eso es algo que yo no tolero. Es como lo que yo me podría quejar en mi cotidianidad. Yo que trabajo con mucho público, etcétera. Pero yo no tengo nada de qué quejarme. Y me siento exitoso y satisfecho de yo decir hoy no tengo nada de qué quejarme. Que quiero tener cosas, que quiero tener cosas. Qué valioso es la tranquilidad, ¿verdad? Qué valioso es la tranquilidad. Para mí, Oscar, es la base del éxito. Antes de que continuemos, no. No, tú me ibas a preguntar otra cosa, pero no me acuerdo de qué era. Como me interrumpes a cada rato. No te interrumpo, sino que hay que mantenerte en el... Ya estábamos entrando en la espiritualidad. Ya no estábamos metiendo en el otro pilar. Vamos a hablar de la espiritualidad con otro invitado bien chévere. Sí, lo que viene está bueno con esos invitados. Arrechísimo. Mira. Vamos a tener aquí de la parte de la ingeniería. Entonces, ¿en qué momento decidiste? ¿Cómo fue? Volvemos otra vez al pasado. Ajá. Cuando crecemos con este parámetro de... bueno, usted va para la universidad, se gradúa, tiene un pero título, cuando lo dices así, es como perro. que no querías hacerlo. Es como que tú creces como que tienes que ir para la universidad a hacer algo. Pero lo dices como si no... como si... No es mi pasión. No, porque nunca fue mi pasión, obviamente. Es un poco en matemáticas. Además que mi carrera fue una carrera difícil. Mi universidad es una universidad difícil. ¿Sabes qué? Mucha gente... evita decir eso tan directamente como lo estás diciendo tú. Porque como es la carrera que estudiaron, ¿verdad? Y tienen esa... Todo el mundo estudia porque tiene que estudiar. Dime quién estudió apasionado. No, mucha gente estudia su carrera... Yo conozco muchas personas. Claro, pero por ejemplo, tú no fuiste a estudiar Derecho saliendo del colegio. Tú hiciste unas cosas, fuiste para allá con tus acontecimientos y tu locura y tu... No tu locura. Tus aventuras y tu espíritu... rebelde exploraste. Y después me enamoré del derecho porque me abrió la mente de una manera que no me lo esperaba. Pero lo que digo. Pasó. No fue que tú saliste... quinto año... No. Quiero ser abogado. No era. Pero eso. ¿Entiendes? Pero tú sabes que cuando yo he conversado con otras personas, entonces siempre le dan la vuelta. Bueno, es que no se podía en ese momento ingresar a la universidad que yo... Yo ingresé a la universidad pública y te voy a decir... No, y una tremenda universidad. 2 veces. Entré doble. Entré por prueba interna y entré porque en ese momento se hacía una prueba
estatal y entré por las dos, ¿sabes? Y como que, ¿cuándo quieren empezar ustedes? ¿Por la una o por la otra? Muy no, en verdad. Muy Oscar eso de vamos a fanfarrear. No, vamos a aprovechar esto que puedo presumir. No, en verdad, me acordaste ahorita de eso. Como que miércoles, que además 2 veces. O sea, por la prueba interna y por la prueba estatal. Y como perro. Como que bueno, literal, como que bueno, ¿y cuándo empiezo? Promedio, pero no era porque quería. Yo no quería estudiar en esa universidad. Tú sabes que esa universidad era donde yo inicialmente quería estudiar. Lo que pasa es que yo... no sabía. Es la tercera universidad del país. La Unespo me encanta. Y te voy a decir, gracias a mi carrera. Otra cosa, bro. Gracias a mi carrera. Felicitaciones a todos los graduados de la Unespo y a todos los amigos de Oscar. Una gente muy profesional. A los que tuvieron el privilegio de estudiar contigo, vas a decir ahora. No, mis amigos. Son una gente... No, yo no conozco una persona graduada del Unespo que no sea sumamente talentosa. Y todos bueno, de muchas universidades de Venezuela. Pero te voy a decir... Claro, como yo estudié ahí, pues mis amigos son de la universidad de ahí. Son mis amigos hoy en día. Y todos son exitosos. Todos están fuera de Venezuela. Y todos son exitosos. Yo tengo un pana, un político venezolano. Él tiene 2 carreras. Graduado de la Unespo. ¿Sí? Un cráneo. Sí, es que es una universidad de alto nivel. Y te voy a decir, gracias a mi carrera en la Unexpo y a mi carrera de ingeniería, a mi experiencia durante toda mi preparación para ser ingeniero y lograr ese título, que fue un logro muy importante porque la verdad considero difícil los profesores considero que en su momento creo que ahora es un poco más flexible, pero era una universidad difícil. O sea, sí, pasar una materia era difícil. O sea, si tú pasas en la rayita, wow, soy el más inteligente. O sea, porque es una carrera difícil. Eso fue lo que a mí me formó mi personalidad para tener las herramientas de convertirme en un director y productor de mis proyectos artísticos. Porque si yo hubiese ido a otra universidad... O sea, pienso yo que una persona que va a una universidad y se prepara como comunicador social, que es la carrera más similar o relacionada con el arte en Venezuela, no te prepara para ser un productor necesariamente, o para ser un director, o para ser un gerente de una estación. Creo que esas habilidades se obtienen a través de otras vías. En mi caso, estoy seguro de que fue a través de la estructura que me dio la ingeniería. Una carrera totalmente estructurada, que es lo que me permitió poder agregar esas herramientas a mi carrera en el medio del arte y el entretenimiento y hacerlo con éxito. Que para poder... sabes que la carrera del arte también tiene todo su... Como todo, tiene sus... altas y sus bajas. Sus altas y sus bajas y sus variaciones. Sus fluctuaciones. Y pues... ¿En qué la gente que llega a un lugar... Económica, en el área de la todas. Porque una persona puede llegar... Me pasó con... Bueno, hay artistas que están como en el top y de repente nadie escucha de ellos por un tiempo. No es que me pasó. Vi la experiencia con una de mis mejores amigas. O sea, ella ganó un reality en Venezuela para ser una de las animadoras y presentadoras de un programa de televisión nacional. Y llegó ahí, pero llegó y no duró más de lo que duraba el contrato. Ya después. ¿Qué pasan esas cosas? ¿Por qué pasa? Es lo que voy a lo que digo, Dayiso. No es que es algo malo o es algo bueno. Te estoy contando la experiencia de lo que a ella le ocurrió y hoy en día yo lo analizo y sabe que fue así. Cuando tú eres una persona muy joven, y por eso ahora entiendo por qué los artistas cuando llegan a un nivel muy alto tan jóvenes o se pierden o tienen que tener una base muy estable o un grupo de trabajo muy estable que lo pueda guiar. Porque es muy fácil que te puedas ir por otro camino, que puedas perder el foco y que no tengas la disciplina. Porque puedes llegar, pero si no tienes la disciplina, la formación, sí, los valores, la organización. Porque tú llegas ahí, pero tú tienes que cumplir un horario, tienes que ser serio, tienes que darte a respetar como profesional, tienes que poner tu nivel para que los demás... proyectar tu profesionalismo y tu personalidad para que los demás te traten a ti así también. Y eso tiene que ver con tu puntualidad, el cumplimiento de tus actividades, el trato profesional. Y si tú no tienes una preparación gerencial, ya sea porque te la dieron en tu casa o porque fuiste a una universidad o porque creciste en un ambiente... Yo crecí en un ambiente corporativo también desde pequeño, entonces también eso para mí fue parte natural. Cuando no tienes esas herramientas adicionales que no te da necesariamente una carrera específica, entonces puede ocurrir que llegues a un tope, pero entonces no te puedes mantener. Creo que ocurre en cualquier disciplina. Claro. Pero en el arte te lo pueden decir los artistas que tienen una gran trayectoria ahí. Sí, o en los medios de comunicación. Obviamente tan mediáticos, uno los ve, uno lo percibe. Y tú lo ves. Llegan, pero ¿cuánto duran? Y todos estos reggaetoneros hablan de eso, de la disciplina. Y los que han llegado más lejos
es por esa disciplina, más que todo. Hablan de unos talentos naturales, más o menos lo que hemos repasado hoy, pero también hablan de una disciplina que tienen estos cantantes, estos artistas, para hacer lo que tienen que hacer y esforzarse día a día en llevar a cabo las actividades cotidianas, que no es lo que la gente ve en las cámaras. Y que ellos te podrán decir, bueno, cuáles fueron sus vías para llegar a eso también, ¿no? O sea, de dónde aprendieron. A lo mejor lo aprendieron de sus papás, como esa fuerza, esa disciplina. Sí. En mi caso, yo lo aprendí brevemente en mi casa, pero esa estructura me la dio la UNEXPO, la universidad y mi carrera de ingeniería, definitivamente. Y como la pregunta que me dijiste hace mucho rato fue cómo yo llegué, y es porque a mí desde pequeño también me gustaron las computadoras. Entonces, a mí ingeniería de sistemas me sonaba a computadora. A mí también, y parece que no. A mí lo que me gusta es la programación. Cero, no hay nada. ¿Verdad? Entonces, claro, yo juraba, ay, nada, seguro llego a la universidad y vamos a trabajar con puras computadoras todo el tiempo. No tiene nada que ver, porque un sistema no es solo una computadora. Un sistema esto es un sistema. Tengo una estructura plástica, tengo unos bombillos, tengo un switch, tengo una batería y tengo un espacio adentro para colocar la batería. Todo esto junto forma un sistema para que todo en conjunto tenga un funcionamiento. Nuestro cuerpo es un sistema, es un conjunto de órganos, etcétera, etcétera, para tener un funcionamiento. ¿Cuáles son las actividades que un ingeniero de sistema, los títulos laborales, por decirlo de alguna manera? En la vida real, dices tú. A las que se pueden ocupar, las ocupaciones a las que se pueden dedicar un ingeniero de sistema. Creo que cada universidad... Porque yo pensaba como tú. ¿Me vas a dejar de responder? Ya va, porque tengo que terminar la pregunta. ¿Cómo es? Sí, tú pensabas que era de computadoras que también. Era alguien que me iba a sentar a programar, que era lo que me llamaba a mí la atención por la parte de la creatividad. Okay. Era lo que a mí me llamaba la atención. Crear yo juraba cosas. Que era que yo iba a llegar y me iba a enseñar a arreglar el CPU, el montar... Eso ¿entiendes? IT, soporte técnico. A mí me hubiese gustado aprender eso. Eso es lo que tú trabajaste en eso. Sí. Yo quería aprender eso. Yo pensaba que, qué chévere, vamos a trabajar en... Y no, o sea, es mucha programación. No toda la carrera. En cada universidad trabaja de manera distinta. Dicen que hay una universidad muy conocida en Venezuela, que es una de las más costosas, que ellos se basan más en la gerencia. Aunque seas ingeniero de sistema, ellos preparan más como a un gerente. En mi caso es una universidad muy técnica. Entonces nos dan un montón de materias que nunca llegamos a utilizar en la vida real. Pero el papá también de mi mejor amiga que te estoy contando, de una de mis mejores amigas, le dijo a ella un consejo muy importante. O le dio como una reflexión muy importante. Le decía, pero papá, porque uno tiene que estar estudiando en el colegio en general, tanta matemática, tanta cosa, tanta materia que uno en la vida real no va a utilizar. Y yo también decía en la carrera, ¿por qué tanta número y tanta cosa loca que... Hubo cosas que nunca llegué a entender. Y no tengo intenciones de hacerlo. Que todavía no entiendes cómo pasaste el examen. Sí, no, horrible. No te digo si que cuando por eso te pasaste, pasé. ¿Estás seguro? Y tú sacabas... La nota era del 1 al 9 en mi universidad. Y para aprobar era el 5. Tú sacabas 5, era la celebración, literal. 5 era como, wow, qué inteligente soy. Pasé. Y el papá le dijo, sí, efectivamente tú no vas a utilizar muchas de esas herramientas, probablemente prácticamente ninguna en la vida real, pero toda esa práctica que tuviste durante todo ese tiempo, lo que estuvo entrenando fue tu cerebro, para que tu cerebro se pueda desenvolver en situaciones complejas o no complejas en la vida real. Y esa es la respuesta correcta. Sí, esto también le puede a lo mejor aclarar un poco el panorama a muchas personas que uno dice, ¿por qué tanto? Las ocupaciones. ¿Cómo? Las ocupaciones a las que se puede dedicar un ingeniero de sistema. No he terminado mi mensaje, por favor. Lo siento. Entonces, me parece importante porque yo muchas veces me pregunté ¿por qué yo tengo que estudiar esto tan difícil? Es muy importante. Si yo no voy a utilizar esto en el mercado laboral. Y es por eso, Dajiso, que esas carreras entrenan nuestro cerebro y nuestra personalidad para desenvolvernos en la vida. Para venir yo hoy aquí contigo a hacer este podcast y la breve colaboración que te di con lo que hicimos. Oh, grande. No es parte de mi personalidad que fue formada gracias a todas las herramientas que he tenido, incluyendo ver ese montón de matemáticas y números que yo veo en la vida. Claro. Es lo que me dio estructura y lo que me dio personalidad. Entonces, mi universidad está basada más en lo técnico. Carácter sobre los retos. Exacto. Tú lo has dicho muy bien. El carácter sobre los retos. Y aunque no sea un reto, también el carácter tenerlo en tu vida en general. Claro. En mi universidad, cuando estás en el 8º semestre, es cuando tomas materias electivas. Como cuando tú dices, wow, por fin veo algo que me gusta y de lo que voy a ver en la vida real. En ese momento, no recuerdo cuáles eran las electivas, pero yo escogí redes. Redes es todo lo que tú interconectas en un sistema de computadoras, equipos, dispositivos, para que estén conectados entre sí y conectados entre sí puedas comunicarse y transmitir información.
Eso me encantó. Yo creo que esa fue la única materia de los 10 semestres que disfruté. Literal. Yo era feliz. Yo, wow, quiero aprender. Y de hecho, traté de hacer cursos en redes, pero no lo hice. Y cuando vas a una empresa, entonces una empresa, en mi caso yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, móviles y fijos también. Tiene diferentes departamentos. Tiene un departamento de tecnología. Sí, los ingenieros de sistema, por lo general, van a dedicarse a trabajar en el área de tecnología. En mi caso, el área de tecnología te puede incluir la parte de sistemas operativos. Sistemas operativos que son las computadoras y los programas que tú instalas en las computadoras para que funcione todo. Está el sistema de backup o respaldo. Es como decirte que, déjame meto este pendrive en la computadora, pero de manera gigante donde se respalda toda la información y base de datos de una empresa. Están el departamento de redes, que son cómo se intercomunica todo. Está el departamento de antenas, en este caso porque era telecomunicaciones. Entonces, tecnología se divide en muchísimas áreas. Yo estuve en el área de sistemas operativos, estuve en el área de backup o respaldo un poco, que me encantó esa área de respaldo. Era aprender a trabajar con software que sea respaldo de empresas completas. Y luego, el gerente que yo tenía en ese momento fue alguien que me apoyó mucho, como que siempre me impulsó. O sea, vio cuál era mi capacidad, que era la de ser gerente de proyectos. O sea, una persona que dirige, que tiene la capacidad de manejar o no manejar, que tiene la capacidad de comunicarse con diferentes equipos interdisciplinarios para llegar a un fin común. Un proyecto es eso. Son diferentes áreas trabajando en diferentes aspectos de un mismo proyecto para que juntos hagan un producto. Como un coordinador, claro, a un nivel técnico y profesional que va a supervisar y evaluar el seguimiento. Hacerle seguimiento al progreso de las tareas de cada uno. De cada área. Según cómo estén interconectadas, porque imagino que hay dependencia también entre las áreas. Por las dependencias. Porque entonces tú eres un departamento y la otra persona es otro departamento, pero ustedes tienen que hacer algo en algún momento juntos y yo me encargo de unirlos a los dos. Mira, que Dayiso tiene que hacer esto y la persona número 2 también y lo tienen que hacer al mismo tiempo en conjunto, conectados online. Yo me tengo que encargar de cuadrar en qué momento se va a hacer eso durante el proyecto. ¿Era? Project Manager o gerente de proyecto. Yo me especialicé, o esa fue la área en la que yo estuve especializada. Dentro del departamento de tecnología, yo me convertí en Project Manager. Se llama gerente de proyecto. Sí. También se podía llamar coordinador de proyecto. En inglés era Project Manager. Dentro de los ingenieros en sistemas, ¿cuál es la posición más deseada, más aspirada? ¿Hay algo...? No, como ingeniero de sistema no. Creo que lo que ocurre es que como ingeniero de sistema, porque trabajaba con ingenieros de otras áreas también que estaban igual en sistemas, hay ingeniería electrónica, entonces... Sí, pues digo por tu carrera y por las personas con las que conviviste, ¿qué eran lo que más...? Cuando entras a un departamento, cualquiera que sea dentro del área de tecnología, en este caso como ingeniero de sistema, o ingeniero electrónico, o ingeniero mecánico, cualquier ingeniería, cuando entras al departamento de mecánica o cualquier carrera que hayas estudiado que te permita trabajar en el departamento de tecnología, es aumentar o subir de escala. En este caso, éramos como que, bueno, los básicos, los que empezamos, tenemos un coordinador. Después ese coordinador tenía un gerente. Y ese gerente tenía un director que era como el jefe mayor de todos. Y después de ese director lo que venía era el presidente de la compañía. Exacto. Entonces, claro, cuando esa es como que, bueno, ¿cómo se dice? El camino de la carrera. Eso tiene un nombre, no recuerdo ahora. Bueno, como que este es en la estructura de la carrera. Yo empiezo en esta posición como especialista. Y mi posición, como que en mi caso nunca fue el caso. Nunca como que tuve, o sea, no me llamaba la atención ser otra posición. Me llamó la atención fue sí moverme de departamentos. Yo empecé en áreas... Como ampliar el conocimiento en otras áreas. Exacto, ampliar el área de conocimiento. Y estuve mucho tiempo, fue ya en la gerencia de proyectos, que ya no era trabajar técnicamente con el sistema, sino pues dirigir los proyectos, manejar los proyectos. Entonces, la estructura era como que, bueno, voy a trabajar para hacer una carrera aquí y subir a coordinador. Y después convertirme en gerente. Y después ser director. Más o menos esa era la estructura de la carrera que se seguía en ese tipo de empresa en la que yo estaba. Aspiraciones esa era la aspiración que podría tener. Exacto. Te voy a hablar un poquito. Yo no sé si sabes, nosotros tenemos una sección aquí que se llama Lo que piensa el vecino. Lo que piensa el vecino es la participación de nuestra audiencia, ¿verdad? Que la estamos construyendo en este momento. Ok. Pero las estamos buscando en la calle. Lo que piensan sobre qué, sobre lo que estamos hablando hoy, por ejemplo, me llama ¿Qué preguntas le vas a hacer al vecino? Me llama mucho la atención
lo que ellos querían ser de pequeño. De pequeño, ¿verdad? Y si han tenido que iniciar su carrera en otros aspectos, ampliarla, o se han tenido que cambiar, como hiciste tú, en algún momento por pasión o por cuestiones de presión o pasión, su carrera. Pero antes de eso te voy a dejar una pregunta a ti. ¿Cuál es la pregunta? Sí. ¿Está escrita? ¿Dónde está? No está escrita. Vamos a tú me dijiste que no me lo ibas a dejar que no me lo ibas a decir para no pensar. Ajá, exacto. Para que no tuvieras planificado una respuesta. Muy bien. La pregunta es... ¿Cuál es? Es una pregunta que me gusta hacer. Si tuvieras que hablar con el Oscar, tú, este Oscar de hoy, tienes que hablar con el Oscar de 12, 13 años. Vamos a decir ya casi un teenager. Lo hago constantemente. ¿Verdad? Eso sería parte que cultural tiene un nombre y espiritual. En la psicología. Sí, lo he escuchado. Pero en este caso la dinámica es... ¿Qué consejo le darías tú en términos generales? Consejos, ok. A ese Oscar. Pero quiero que lo visualices. Quiero que lo veas, no sé, sentado ahí donde te sentabas a soñar. Donde te sentabas a pensar en tu futuro. ¿Qué le dirías a ese? Pero ese es... para después. No es por ahorita. No, chico, yo estaba listo para mi respuesta tipo concurso, ¿vale? Representando a Venezuela. Cuando vengamos de lo que piensa el vecino. ¿Qué piensa el vecino? Vamos a ver qué piensa el vecino. ¿Han tenido que comenzar su vida de nuevo en otro país o la comenzarían? Y si la comenzarían, ¿cómo la comenzarían? ¿En qué carrera o en qué ámbito? ¿Qué harían? Yo creo que sí, de hecho es algo que nos planteamos mucho de mudarnos. Pero yo creo que en principio seguiríamos con nuestra carrera actual. Perfecto. Dios, empezar la vida en otro país, ¿no? Porque estamos de vacaciones ahora. Pero sí que lo que dices, sí nos lo planteamos mucho. El buscar algo mejor, ¿no? Si pudiésemos hacer algo más de dinero, el vivir en una casa mejor, el tener un coche mejor, el todo mejor, siempre te lo planteas. Y ya en mi carrera que en otra, tampoco es que sea una pasión, entonces un poco uno que otro me daría igual, lo que nos dé el camino. Have you ever need to start over your life in a new place or city or? Well, I just moved here, so I guess, yeah. I lived in Jupiter, and I moved here a week ago. And I'd say it's a little freaky at first. I mean, I don't know anybody, I don't know the area well, but honestly, it's such a beautiful thing. I just feel like I'm just experiencing everything all over again, you know, meeting people and... I haven't had to restart at all, just continue on where That's not true. He's moving to New York. Well, I'm moving to New York for college, but... How did it feel when you getting to know a new culture? Was it hard or? It's not that, no. Because I've traveled since I was younger, so been around it and really looking forward to just pursuing my dreams. Yeah. Have you ever been in the situation that you have to start over your life again? I would say, yeah. Or I'll never start over. I never look back on things. It is what it is. Was it hard? I think the hard experience is what builds people's character, right? Yeah, and I think you always just have to have a thirst for learning. Yeah. Once you give up the thirst for learning, then I don't know, man. I don't recommend it. It's an amazing answer. Thank you very much. Okay, brother. Nice to meet you. Good luck. Good luck. Yeah. Have you ever had to start your life again? Start over your life from zero? Every day. Every day? Every day. Is that how you feel? Why? Because you want to live a new life every day? You know where I am right now? I want to have 60 seconds to a minute. Right? Every minute. That's great. Yeah. Thank you very much for your answering our question. Gotcha. So, have you ever did you ever need to start your life again at some point? Oh, that's a good question. You go first. I started my life 12 years ago when I stopped doing drugs and drinking. So I have a second life. That's amazing. And that's good. That's a big message. Do you have any message about it that you can share with us? Did you really? No, of course. I mean, look, man, it just got really bad, and now we get to help other people get their lives back. Amazing. How do you help people? That's our primary purpose in life. We've probably helped hundreds of women get their lives back. Beautiful. Hundreds. Yeah. How do you do it? You have a social media or something that you can share with us? Well, I have a podcast, and we interview people and ask them what happened in their life, how did it change, when did you get better, what do you do now? It's called Crosstalk Podcast. You can find it on YouTube.
Thank you very much. Right, Thank you and congratulations. You're doing amazing. Thank you for sharing your experience. Amazing. Thank you. Entonces, espero que hayan disfrutado las respuestas de lo que piensa el vecino. Espero que les ayude también a lo mejor alguno se identificó, exacto, con lo que dijeron ellos también. A reflexionar. Y queremos también tus respuestas, tu participación. Dinos a nosotros. ¿Cómo te las hacen llegar? Tenemos los medios a través del propio canal de YouTube. También tenemos una página web. Y también tenemos las redes sociales. Ok. Que la vamos a dejar por ahí. Pronto, eso va a ser por ahora lo estamos haciendo a través de Instagram, pero estamos abriendo un nuevo canal, creo que va a ser a través de WhatsApp, donde nos van a mandar los videos directamente porque queremos videos. Es más rápido que ustedes por salgan WhatsApp. aquí y participen. Exacto, no es más rápido. Más Que rápido. hagan su video y lo manden y lo vamos a colocar aquí en Literally o Literally. Para que estén como lo aquí, quieran pronunciar. Sí. ¿cómo se dice? Ahora, estelarizando. prendemos los violines otra vez. No, tú sabes que... Entonces, si tuvieras que hablar con ese Oscar, como dijimos anteriormente, te reformuló. Te repito. Ya me hice la pregunta, no me tienes que Exacto, la repetir. pregunta está formulada. Te la repito. Tienes que hablar con ese Oscar, ese niño que se sentaba a soñar, esa persona con aspiraciones, con metas, con sueños, con 12 años, que a lo mejor no tenía todas esas metas, todas esas aspiraciones, todos esos sueños y tenía una idea, pero por supuesto es un niño. Ahora, Sí, no, ¿qué no. le recomendarías? ¿Cuál es tu consejo? Mira, tú sabes que eso es algo que yo sí hago varias veces. He hecho varias veces en mi vida y lo sigo haciendo. Porque le das consejos al Oscar del pasado, ¿no? Tú lo que haces es que hablas con el niño del pasado, Hablo ¿verdad? con el niño del pasado, correcto. Pues esa es la terapia psicológica que uno debe hacer. Se llama reencuadre psicológico, sí. Pero y una entonces cosa es hablar y otra cosa es qué consejos pudieran cambiar el rumbo. Me doy mucho consuelo, claro. Consejo. No, por eso, pero es que el consejo va en es decir, el consuelo va acompañado con un consejo. Porque como yo fui un niño que crecí muy solitario, y yo no sé si de ahí viene que me encanta mi soledad, no mi soledad. Un amigo me dijo, se dice solitud, que es diferente a soledad. Porque soledad es como que no tienes nadie en la vida, solitud es que eres muy individual. Creo que es algo así. Y si no, bueno, ahí más o menos explico la diferencia. Y si no lo cortamos, porque esa palabra suena rarísima. Solitud. No, sí existe, lo que no ¿Sí? estoy seguro si esa es la definición exacta. Pero solitud, en mi caso, es que yo disfruto mucho mi individualidad. Y cuando yo era pequeño pasaba mucho tiempo solo. Porque yo crecí con una mamá soltera y aunque teníamos apoyo, o sea, la figura era mi madre. Entonces mi mamá siempre estaba trabajando y yo estaba solo. O en la guardería y nunca me gustó la guardería. Muy chévere, por cierto. Sí, espectacular. Yo me escapaba de la guardería a veces y me iba para mi casa. Y como que un día llamaron a mi mamá y le dijeron, mira que su hijo se está yendo a la guardería solo y no nos damos cuenta y yo estaba en mi casa. La guardería. Esa guardería es donde cuidaban. Yo estaba como en prima. Sí, me gustaba. Eran otros tiempos. Los niños se podían ir solo para el colegio, tú sabes. ¿verdad? Entonces, yo a veces voy a donde estaba ese Oscar, ni siquiera de 12, más chiquito todavía, probable de primaria, no sé, 9, 10 años, cuando estás como en tercer grado, cuarto grado. Literalmente me observo como estaba yo sentado en medio de una de las habitaciones de la guardería, porque como todos los niñitos dormían en la tarde, en colchonetas, yo nunca dormí de día, no sé por qué. Entonces yo siempre era el que estaba despierto y nunca dormía. Mientras todos esos niños dormían, como yo no dormía, me metían como en una habitación aparte, el que no duerme. Entonces yo era como que solo en esa habitación porque yo me movía, jugaba, no sé qué, hacía cosas, mientras los niñitos dormían para yo no despertarlos. Y yo me visualizo, y era oscuro los cuartos, o sea, era pero era oscuro todo. Y Claro, yo me visualizo, todo el mundo durmiendo de día, exacto. pero durmiendo y todo apagadito. Estaba oscuro ahí. porque era para dormir. Para dormir. Y yo así en la habitación solo me acuerdo, todo el mundo durmiendo. Y yo así como que, bueno, estando aquí. Y no era que me sentía mal, pero no era que qué felicidad estar en una guardería así despierto toda la tarde sin hacer nada mientras todos los niñitos duermen. Entonces no era como que, ay, qué divertido. De hecho, yo soy de las personas que no es que, ay, que yo quisiera volver a ser niño. Que... Yo nunca he tenido ese pensamiento. Hola, ay, que me encantaría volver al colegio. Jamás me encantaría volver al colegio. ¿Qué era mi universidad? Yo me gradué y más nunca tuve que necesitar ir para la universidad. Para mí no es necesario. No soy una persona que está como añorando cosas del pasado. Gracias a Dios. No extraño absolutamente nada del pasado. Valoro todo, sí, pero no es que extraño nada. Y voy a ese niño sentadito ahí, tranquilito en su habitación. Y no lo abrazo, no más que lo abrazo, pero sí lo toco como que, mira, chamo, tranquilo, que vas a hacer rechísimo. O sea, lo que vas a hacer es espectacular en tu vida. Y como te digo, no es un consejo, más como un consuelo de como que tranquilo, porque tú puedes pensar como que, ay, no, como que qué chimbo, que como que no hay nada divertido que hacer, o no hay un propósito, o de qué se trata la vida, porque no hay... Y venimos de unos tiempos de allí, son muy conservadores. Sí. Donde nadie te explica como bien una filosofía de vida, cómo
como que, mira tú, vamos a identificar cuál es tu propósito, cuál es tu talento, en qué te... No existió en mi caso. Y nuestros padres hacen lo que está dentro de sus posibilidades, dentro de sus herramientas en su momento, y ellos hacen lo que creen que es lo mejor para uno, y eso se agradece totalmente. Claro. Que hay cosas que yo como padre haría diferente, no es mi caso porque decidí que no creo que vaya a ser padre, lo decidí hace poco, pero si yo fuera padre haría cosas probablemente distintas. Porque también entiendo que... Y lo que yo pensaba cuando era chiquito también es muy diferente de lo que pienso ahora. Bueno, evolución es eso, ¿no? No puedes repetir siempre, si no el mundo no evoluciona. Sí, si claro, repitiésemos lo mismo que hacían los neandertales, estuviéramos... Claro, y el comportamiento que tenía mi mamá cuando yo era pequeña fue el distinto al que tuve en la universidad, fue el distinto al que tuve ahora, y es distinto al que tiene ahora cuando viene y me visita a Estados Unidos, por ejemplo. Es totalmente diferente. Y de eso se trata. Yo no soy el mismo, voy en todas mis etapas, así de lo que me gustaba a mis 25 años ya no me gusta ahora. Me gustan cosas diferentes. Entonces, más que consejo, o yo diría consejo, sí, pero era el mensaje como que tranquilo, que lo que vas a lograr en el futuro es finísimo. Y así lo hago en diferentes etapas de mi crecimiento. Cuando me acuerdo algo que me ocurrió incómodo o, digamos, un trauma, voy a esa situación, que es, vuelvo y repito, lo que los psiquiatras llaman reencuadre psicológico, o lo leí en un libro de Brian Weiss, creo que se pronuncia el apellido. Mucho sabio. Ese. Donde voy a esa situación y cambio incluso la escena, o eso de cambiar la escena, sí, creo que y también lo vi en una película. Cambio la escena de cómo me hubiese gustado que hubiese sido para que ese niño no se sintiera tan mal. No tuviera que era ese recuerdo negativo. No tuviera ese recuerdo negativo. Ahora eso es lo que yo hago. Y te voy a decir otra cosa muy importante que hago también. Del futuro. Vengo también y me hablo actualmente al Oscar de ahora. Y te voy a decir algo súper... No he escuchado eso. Sí. No sé cómo se llamará. No sé si lo de reencuadre psicológico... No, pero está Vengo fenomenal. al futuro. Y me hablo a mí mismo. Y me pasó en una época que yo venía del futuro y me hablaba a mí mismo. Y sobre todo creo que fue... No sé si en mis últimos años que estuve en Venezuela y los primeros aquí en Estados Unidos. Y yo venía y me hablaba a mí mismo tranquilo. Como que vas a lograr cosas chéveres. Y mira que... Eso sí es como que no lo he tenido... No lo he integrado mucho, pero te lo cuento. Y expresado en palabras, que no lo he expresado en palabras, es un poco como impresionante. Yo venía de mi futuro vestido con el uniforme que uso hoy en la aerolínea. Increíble. Venía con... O sea, era el traje que utilizo como flight attendant en la aerolínea. Y me decía como que tranquilo, como que vas a estar bien, estás chévere. Y así fue. Yo venía con... Me parece increíble eso del futuro. Venía con la... Y claro, no era como que venía... es que este es el uniforme que voy a utilizar en mi trabajo en la aerolínea. No. Era que yo siempre había querido como tener un empleo... Es casi una predicción. O materializar... No sé cómo se dirá. O materializar eso que quería. Porque esa presencia del traje y del color... Sabías lo que era el traje. Sabías lo que era. No sabía que era un uniforme. Fue casi una premonición. Era que yo siempre había querido... tener un empleo, hacer una actividad que a mí me permitiera estar producido todos los días. Y literalmente cuando llegué a este trabajo como que wow. Además que yo venía a trabajar del área de la salud, donde utilizaba un uniforme, lo que llaman acá scrubs, que es el uniforme que usas en los hospitales, clínicas, que es el uniforme, ¿cómo se dice? El uniforme de empleados de la salud, que usan los doctores, el mismo uniforme que usa todo el mundo. No sé, en Venezuela yo no sé nunca si yo nunca usé esa palabra en Venezuela. ¿Viste lo que me criticaste a mí cuando dije la... No te critiqué. Y justamente se trata de la ropa, ¿viste? Porque, por ejemplo, tú no eras cocinero, trabajabas cocinando. Yo no trabajaba en el área de la salud, nunca supe cómo le decían al uniforme. Tienes. Es que tienes razón. Yo no sé por qué quieres pelear, chicos. Bueno, en fin, el punto era que yo... No, que el dicho dice... No mires la vajilla en el ojo del plato del otro si no ves lo que está en el tuyo. ¿No yo ya había visto lo que está en el mío. Entonces, yo lo que quería era estar en un empleo donde yo me arreglara todos los días, me produjera. Y cuando empecé a trabajar en la aerolínea, después de venir utilizando un año y pico en uniformes del área de la salud, era como que, wow, ya voy a volver a producirme y hacer lo que yo soy, que me gusta arreglarme, vestirme bien. Y esta vez ya era con un traje completo, porque es... Cuando tú usas un traje que vas a una fiesta, una boda, es una fiesta, una boda. O cuando eres un gerente ¿sabes? Que usas el traje. Pero esto era que ya tenía todo el pantalón, el chaleco, el blazer. Era increíble, la producción. Me parece una premonición. Y eso ahora, fue como una premonición, diría yo. Te voy a ahora sí va a ser reformular, no repetir. Reformular, porque quiero que me digas un consejo que le hubieses dado al de 13 años, al Oscar de 13 años, para tener la carrera artística exitosa que tienes hoy o mejor, porque siempre podemos mejorar. Tú no puedes decir que estás al tope de tu carrera hoy. No creo que lo diga
Nadie. Creo que nadie. Pero para que estuvieras, o para avanzar más rápido, para prosperar más rápido, como estamos hablando, estamos en el pilar de carrera, ¿qué consejos le darías a ese Oscar de 13 años? No tenemos mucho tiempo. Yo creo que lo único es que como yo no cambiaría nada tampoco, pero si un consejo pudiese ser como que cuando vayas a escoger tu carrera, escoge una carrera que la puedas hacer más rápido. Es decir, o escoge, sí, donde, por ejemplo, si vas a volver a estudiar ingeniería en una carrera en una universidad donde fuera a lo mejor más fácil, o una carrera un poco más flexible, o también escoger una carrera distinta como las que he descubierto ahora que existen. Por ejemplo, ahora que trabajo en la aerolínea, ser piloto aquí en los Estados Unidos es una carrera que puedes hacer rápido y puedes ganar. Si tienes que solicitar un préstamo, lo puedes pagar rápido porque ganas dinero muy pronto, en un tiempo mediano, y puedes pagar no tienes que estar endeudado toda tu vida con un préstamo. O empezar la carrera en inversión en bolsa de valores, que es una carrera espectacular, que me parece espectacular con lo poco que he aprendido, y que es algo que se hace también en tiempo rápido. Pero ¿qué pasa? Yo ahorita te puedo decir, yo estoy empezando a tener contacto con el área de la bolsa de valores, pero con lo que ya yo he construido como persona. ¿Me entiendes? Si yo no hubiese hecho todo lo que he hecho anteriormente, no estaría en la posición hoy de entender esta carrera como la estoy entendiendo ahora. Entonces, un consejo sería un poco complicado, Dayiso, porque el consejo requeriría cambiar algo de lo que ya ha pasado. ¿Me entiendes? No, yo no es la idea, pero para acelerar las cosas. Pero yo te digo algo. Dijiste, hay nada que pudiese... Dijiste en este momento algo así como que conseguir una carrera más rápida, y eso no sé si lo puedo yo resumir en que algo que en básicamente seguir tus pasiones, decidir basado en lo que te apasiona realmente, porque eso de escoger una carrera que se fuese más rápida es para tener tu título que te da una base, ¿verdad? Que siempre también. Porque cuando caes en esa base, o sea, tú no vas a caer más abajo de ser un ingeniero de sistema. En el caso de que las otras cosas fallen, tienes un título que te persigue y con el que te van a enterrar. Entonces... Pero sí diste un punto muy importante. Sí le diría como que entonces ten más convicción con tus pasiones. Eso sí sería lo que le diría. Me gusta mucho ese resumen. Última pregunta. Bueno, ¿cuántas preguntas? Ya, ese fue el consejo para ti. Ahora, consejo para nuestra audiencia. Con respecto a sus carreras. No, lo que yo te dije fuera del aire. No consejo. Sí, dijimos lo que al principio también. No hay consejo que yo pueda dar. ¿Qué quieres compartir? Yo creo que ese mismo consejo que le daría a mi niño, a Oscar, al niño de adolescente, ten más convicción en tus pasiones para que así a lo mejor cuando avances con más seguridad en ti mismo. Sí. Eso sería lo que yo le diría también a quienes nos estén viendo. Convicción en sus pasiones para que puedan avanzar con más seguridad. Y si tú avanzas con más seguridad, no voy a decir que a lo mejor va a pasar todo más rápido, más lento, pero definitivamente la sensación de satisfacción y la proyección que das a otros sí probablemente va a tener una variación en cómo van a actuar contigo ante esa seguridad que estás proyectando a los demás. En cualquier ámbito de tu vida, pero en tus pasiones más, porque tu pasión es la base de tu vida como ser humano. Creo que el ser humano, si no tiene una pasión, ya sea como profesión o como hobby, creo que su espíritu no está tan vivo entonces. O sea, la pasión en el ser humano, vuelvo y repito, como profesión o como hobby, es lo que mantiene tu espíritu vivo y andando y teniendo como... Sí, está encendido todos los días. No es lo mismo estar cansado para hacer una actividad que haces sin pasión que estar cansado para hacer lo que realmente te apasiona. Dime si no te vas a dormir feliz, cansado porque hiciste algo que te encantó en el día. Y que tienes como una energía adicional. Puedes estar cansado, pero toca hacer eso que dices, no, estoy cansado, no puedo, pero eso sí lo puedo hacer. Exactamente. Increíble. Y... Te agradezco ese consejo. Sé que muchas personas también te van a agradecer todo lo que has compartido con nosotros hoy aquí, Oscar. Yo espero que ha sido fenomenal. De algo de esta breve información que hemos compartido hoy. Fenomenal. Me encantó haberte tenido aquí. De verdad que... Gracias a ti. Qué chévere. Gracias. ¿Verdad? Para mí es muy emocionante ser parte de esto. Eres uno de los primeros episodios de este programa. Te considero un amigo y espero que deberías compartir tus redes sociales. No sé si quieres que las personas te tengan la posibilidad de contactarte directamente. Sí, le puedes escribir aquí abajo, @Oscar Vigoya. Es la porque yo, red principal que utilizo. Una de las cosas que nos estamos planteando en Literally es no
no filtrarlos a través de nosotros. Queremos que nosotros... Bueno, pero el que lo puedes poner aquí dispuesto, porque si no sí. saben escribir el apellido, ¿sabes? Sí, Yo digo bien. como ponerlo porque a veces no se sabe escribir el apellido o algo. Pero sí, ya. @Oscar Vigoya es donde está prácticamente el perfil de todo lo que he hecho y próximamente, pues ya iniciando una de mis siguientes pasiones, ya estaré más activo nuevamente públicamente. Porque hasta ahora no hay mucho de los últimos años. Nuevamente, gracias. Sí, hay algo que me queda... Nuevamente, gracias. Y si hay algo que me queda de esta conversación, aparte de lo colaborador y buen ser humano que eres, y toda la ayuda que estás dispuesto a brindar y lo abierto que eres como humano y como persona, es que número uno, no nos definen las carreras que estudiamos. A veces estamos estudiando una carrera que de repente no es nuestro principal interés, pero tampoco nos define cuando nos sentamos frente a una persona que estudió una carrera específica y lo tenemos que ver o categorizar, ¿no? Sino que dentro de esas personas hay sentimientos, hay valores, hay culturas, hay principios y muchas otras cosas que estas personas están dispuestas a compartir. Y no hay que menospreciar ninguna de las cosas que hagamos tampoco. Porque, pero ¿para qué? Vuelvo y digo, ¿para qué hice tanta matemática? Sí. Es lo que te forma para ciertas características de tu personalidad en tu vida real. O sea, en la vida cotidiana que vas a tener o en tu futuro. Y lo otro, hermano, es eso de seguir las pasiones. Yo abrí este canal como con una de esas frases. Seguir nuestras pasiones y no las presiones y no a veces el mercado te impone. Sí, claro. El mercado te impone y los temores. El temor es necesario. El temor no es malo. El temor es parte de nosotros porque nos ha ayudado a sobrevivir por un montón de años. Pero estar también... alerta a ciertas cosas también. Pero también saber... Y eso es como quiero... El mensaje con el que quiero finalizar este programa es saber que aunque el temor y aunque tengas varias sensaciones que te impiden de repente tomar una decisión con respecto a tu carrera de forma... de forma segura, saber que ese temor es importante para algunas cosas, pero que no se deben tomar decisiones desde el temor, desde el miedo, sino creer, Exacto. tener fe en ti, tener convicciones y suena muy trillado, suena muy trillado y seguir adelante. Y seguir adelante. Porque yo creo que no hay nada peor que decir que hubiese pasado. No hay que sentarse en el sofá a esperar. Exacto. Es accionar y seguir adelante y en movimiento. Para que así el universo también escuche y vea, él se está moviendo, déjame le entrego más esa recursos. parte del universo que escuche y vea, te voy a Viene invitar pronto. a otro programa. Sí, eso es la parte espiritual. Te voy a invitar a ese también para que vengas con un amigo que nos va a estar dando información muy valiosa. Ahorita no lo voy a anunciar, pero después lo voy a anunciar y Sí. seguramente nos va a traer información muy buena con respecto a la espiritualidad para que todos avancemos aquí. Gracias. Te tengo un regalito. Chamo. No, ya yo te dije que yo no quiero regalo, que yo no tengo espacio Te tengo un regalito, te tengo una taza. Te puedes quedar con tu taza, te puedes quedar con tu L. Aquí hay que traer vasos de cristal, de hielo, pasapalo. Le doy la mano a las personas. Me gusta dar la mano. Gracias, mi hermano. Tú tienes que aprender a abrazar. Yo tenía... Mi gran amiga también tenía ese problema. Una abrazada... Pero, chamo, abraza bien. Como me dijo una vez un amigo. Chamo, no vas a quedar embarazado porque el abrazo. O sea, tranquilo. Uno no sabe. La tecnología ha avanzado mucho. Cónchale. Cuídense. Chao. Gracias.